El despertador sonó a las 4:45 de la mañana, la misma hora implacable a la que había sonado todos los días durante los últimos 3 años. La mano de Grace Whitmore salió disparada de debajo del fino edredón y pulsó el botón con precisión. Durante un momento, permaneció inmóvil en la oscuridad de su dormitorio, escuchando los sonidos familiares del viejo edificio de apartamentos a su alrededor, el ruido metálico del radiador, el murmullo de la televisión de la señora Chen a través de la pared, el lejano rugido de un camión de reparto que hacía su ronda antes del amanecer. Se permitió exactamente 30 segundos de quietud antes de obligar a su cuerpo a incorporarse. No había tiempo para entretenerse, ni el lujo de despertarse poco a poco. Su primer turno en la cafetería comenzaba a las 5:30 y tenía que vestirse, ponerse en marcha y salir de casa, con tiempo suficiente para raspar el hielo del parabrisas antes de los 15 minutos de trayecto por la Ruta 22. Grace realizó su rutina matutina con la eficiencia de alguien que ha eliminado cada segundo innecesario del proceso. Ducha en 3 minutos, vestirse en 2 minutos. Los mismos pantalones negros y la misma camisa blanca abotonada que llevaba 4 días a la semana. El conjunto de repuesto reservado para los otros 3. El pelo recogido en una coleta tirante. Sin maquillaje, salvo un poco de protector labial. Café preparado la noche anterior. Recalentado en 45 segundos en el microondas. Vertido en una taza de viaje que había visto días mejores. Se detuvo en la puerta del dormitorio de Ellie, abriéndola lo justo para ver su pequeña figura enterrada bajo las mantas. Tenía un brazo extendido sobre la cabeza, como si su cabello oscuro, tan parecido al de su padre, se hubiera esparcido por la almohada. Ahora tenía 11 años, edad suficiente para levantarse y prepararse para ir al colegio, edad suficiente para servirse sus propios cereales y cerrar la puerta con llave al salir. Edad suficiente, se decía a sí misma, aunque la culpa seguía carcomiéndole el estómago cada mañana, cuando se marchaba antes de que él se despertara. El aire invernal le atravesaba la chaqueta al salir a la calle, y su aliento formaba nubes en el resplandor naranja de las farolas. El aparcamiento de los apartamentos Riverside era un mosaico de baches y asfalto agrietado donde estaba su coche, un Honda Civic de 2008, con una abolladura en el parachoques trasero y la puerta del copiloto atascada, esperando en su sitio habitual bajo el roble muerto. El Riverside Diner se encontraba en el cruce de la Ruta 22, con Old Mill Road, una reliquia de cromo y vinilo, que llevaba sirviendo el mismo menú desde 1967. Grace llevaba 4 años trabajando allí, sirviendo huevos y café a camioneros, trabajadores de fábricas y algún que otro turista perdido que se desviaba de la interestatal. El sueldo era de $725 la hora más propinas, lo que significaba que en una buena semana podía ganar $300. No era suficiente, pero era estable. A las 6:30 ya había rellenado el café de la misma docena de clientes habituales que ocupaban los taburetes de la barra como si fuera su derecho divino. Había tomado nota de 2 camioneros en la mesa del fondo y había mediado en una discusión entre Pete, el cocinero, y Marlene, la otra camarera, sobre a quién le tocaba limpiar el filtro de grasa. La hora punta del desayuno llegaría a las 7. 2 caóticas horas de huevos revueltos, tostadas, croquetas de patata y el interminable estribillo de «café, cariño», que repetía tan a menudo que invadía sus sueños. Estaba limpiando la mesa 7 cuando entró Darren Kowalski, el cartero que llevaba repartiendo en su ruta desde que Grace tenía memoria. Normalmente venía sobre las 8:15 a tomar café y un muffin de maíz, pero hoy se dirigió directamente hacia ella, con una urgencia que le hizo encogerse el estómago. «Grace», dijo, sacando un sobre de aspecto oficial de su bolsa. «Esto ha llegado certificado. No estabas en casa, así que pensé en pasarme por aquí. Tienes que firmar». Se secó las manos en el delantal y cogió el bolígrafo que él le ofrecía, garabateando su firma en la tableta electrónica. El sobre era grueso, de color crema, con la dirección del remitente. Morrison Ketchum and Associates, abogados, Pittsburgh, Pensilvania. «¿Va todo bien?», preguntó Darren, con auténtica preocupación en su rostro curtido. «Aún no lo sé», respondió Grace, dando vueltas al sobre entre sus manos. «Probablemente sea una factura que se me ha olvidado». Pero no parecía una factura. Las facturas venían en sobres finos con ventanas de plástico. Esto parecía importante, de una forma que le aceleraba el corazón. No lo abrió hasta que terminó su turno a las 2:00. Para entonces, le dolían los pies. La parte baja de la espalda le latía con el dolor familiar de haber estado demasiadas horas de pie
y había ganado $63 en propinas que ya había destinado mentalmente a la próxima excursión de Ellie y a la factura de la luz. Se sentó en su coche en el aparcamiento, con la calefacción soplando aire tibio, y abrió con cuidado el sobre. El membrete estaba grabado en relieve, formal. Pasó por alto la jerga legal. Lamentamos informarle que falleció el patrimonio de Louisa Margaret Hartwell, hasta que su cerebro asimiló lo que estaba leyendo. Su tía abuela Louisa había muerto. Falleció hace 3 meses, en octubre, a la edad de 94 años, y Grace era su única heredera viva. Grace se quedó mirando la carta, tratando de recordar algo de Louisa Hartwell. Tenía un vago recuerdo de una anciana en el funeral de su abuela, cuando Grace tenía unos 7 u 8 años, una figura alta vestida de negro, severa y silenciosa, que se mantenía apartada del resto de los dolientes. Su madre le había susurrado algo sobre la tía abuela Luisa, cómo se había vuelto extraña después de la guerra, cómo vivía sola en esa gran casa antigua en las colinas, y ya no hablaba con la familia. Eso había sido hacía más de 20 años. Grace no había vuelto a pensar en ella desde entonces. Según la carta, la lectura del testamento tendría lugar el viernes 18 a las 10 de la mañana en el bufete de abogados de Pittsburgh. Se requería su presencia. La herencia consistía en una propiedad situada en el 1879 de Blackidge, Hollow Road, condado de Summit, Pensilvania, incluyendo todas las estructuras y el contenido de la misma. Grace leyó la carta 3 veces y luego llamó al número que figuraba al pie de la misma. Una recepcionista con voz profesional respondió: Morrison Ketchum y Asociados. Hola, soy Grace Whitmore. Acabo de recibir una carta sobre una herencia de Louisa Hartwell. Un momento, por favor. Sonó una música antigua, algo clásico que hizo que Grace se sintiera fuera de lugar, incluso por teléfono. Luego se oyó la voz de un hombre, mayor, con la dicción cuidadosa de alguien acostumbrado a que le escuchen. Señorita Whitmore, soy Gerald Morrison. Gracias por llamar. Me he encargado de los asuntos de su tía abuela durante los últimos 30 años. Estoy seguro de que esta noticia le sorprende bastante. Apenas la recuerdo, admitió Grace, y no entiendo por qué me dejaría nada. Nunca hablamos, ni siquiera sabía que seguía viva. Su tía abuela fue muy específica en sus instrucciones, dijo Morrison. Ella siguió su vida desde la distancia, señorita Whitmore. Sabía de su hijo, de sus circunstancias. Quería que la propiedad fuera a parar a alguien que apreciara su valor, teniendo en cuenta su precio, alguien lo suficientemente fuerte como para ver más allá de lo. Grace sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la calefacción inadecuada. ¿Qué significa eso? Significa que la propiedad es bastante única, dijo Morrison con cautela. Ha pertenecido a su familia durante 4 generaciones. La casa principal fue construida en 1883 por su tatarabuelo, Silas Hartwell. Es considerable, de aproximadamente 557 metros cuadrados. Es una construcción de piedra situada en 17 hectáreas en las colinas sobre Summit Valley. Pero debo ser sincero con usted, señorita Whitmore. La propiedad lleva 5 años desocupada. Desde que su tía abuela se mudó a una residencia asistida, requiere mucho trabajo. Probablemente haya que cambiar el techo. Las tuberías son antiguas y no se ha realizado un mantenimiento regular desde 2019. Entonces no tiene ningún valor, dijo Grace con rotundidad. Yo no he dicho eso, respondió Morrison. Lo que digo es que su valor no es evidente a simple vista. Su tía abuela creía que usted entendería la diferencia. Insistió mucho en ese punto. Después de colgar, Grace se quedó sentada en el aparcamiento durante otros 10 minutos, mirando al vacío. Luego condujo hasta su segundo trabajo en la gasolinera, una gasolinera y tienda de conveniencia, donde trabajaba en la caja registradora de 3 a 11, 4 noches a la semana. El propietario, un hombre perpetuamente ansioso llamado Rajesh, le permitía llevar libros de texto y estudiar para su GED cuando el negocio estaba tranquilo, que era la mayor parte del tiempo. Ese día no le contó a nadie lo de la carta, ni a Marlene, ni a Pete en la cafetería, ni a Rajesh, ni siquiera a Ellie. Cuando llegó a casa a las 11:30 y lo encontró ya dormido, con los deberes de historia a medio hacer sobre la mesa de la cocina, guardó la carta en el cajón de la mesita de noche e intentó dormir. Pero su mente no dejaba de dar vueltas a una frase. Alguien lo suficientemente fuerte como para ver más allá de lo obvio. Las burlas comenzaron 3 días después, cuando se corrió la voz. Los pueblos pequeños tienen sus formas de enterarse de las cosas. Y de alguna manera, el miércoles por la mañana, todo el mundo parecía haber oído que Grace Whitmore había heredado la vieja casa de Hartwell en Black Ridge. Chica, será mejor que compruebes si hay fantasmas antes de mudarte, le dijo Marlene durante el turno de desayuno del jueves. Su tono era medio en broma, pero con un matiz que dejaba claro que pensaba que Grace era una tonta por siquiera considerarlo.
Mi abuela solía limpiar la casa de la anciana Hartwell en los años 60. Decía que ese lugar tenía mala energía. Renunció después de 2 meses. No quería decir por qué. Probablemente vale menos que los impuestos atrasados, añadió Carl Kemper, uno de los clientes habituales, sin levantar la vista del periódico. Esas viejas propiedades te dejan sin un centavo. Impuestos, reparaciones, facturas de calefacción. Sería más inteligente dejar que el condado se lo quedara al final. Vete. Rajes era más práctico, pero igualmente desalentador. Grace, eres una persona sensata. ¿Por qué querrías una casa que lleva 5 años vacía? Las casas vacías son un pozo sin fondo y están muy lejos de todo. ¿Cómo irías al trabajo? Incluso su vecina, la señora Chen, opinó cuando se encontraron junto a los buzones. Ese lugar está maldito, ya lo sabes, dijo con naturalidad, ajustándose las bolsas de la compra. Desde la guerra ha habido gente que ha muerto allí. No es bueno perturbar esas casas antiguas. ¿Qué gente?, preguntó Grace. Pero la señora Chen se limitó a negar con la cabeza y se alejó apresuradamente, como si ya hubiera hablado demasiado. El viernes, Grace estaba casi lista para llamar a Morrison y decirle que donara la propiedad al condado o que la vendiera por lo que fuera. Pero algo le seguía rondando la cabeza. Esa frase sobre ver más allá de lo obvio. El hecho de que su tía abuela la hubiera elegido específicamente a ella había marcado su vida desde la distancia. Había una intención detrás, y Grace había aprendido por las malas que las intenciones importaban. Así que el sábado por la mañana, metió a Ellie en el coche con sándwiches, 2 termos de café y una bolsa de herramientas del armario de mantenimiento del apartamento que, técnicamente, no debía coger prestadas. El trayecto hasta Black Ridge Hollow Road duró 90 minutos, serpenteando hacia el norte, a través del condado de Summit, hasta llegar a la cada vez más remota Hill Country. La carretera asfaltada dio paso a una de grava y luego a una de tierra llena de baches que hacían gemir la suspensión del coche. ¿Nos hemos perdido?, preguntó Ellie, levantando la vista de su teléfono por primera vez en una hora. No lo creo, respondió Grace, aunque no estaba del todo segura. El GPS había perdido la señal hacía 20 minutos y navegaban con un mapa dibujado a mano que habían enviado por fax a la parada y al ir. Debería estar justo después de la siguiente cresta. Los árboles los rodeaban. Un bosque antiguo, con ramas desnudas, creaba un dosel enrejado contra el cielo gris de noviembre. Entonces, la carretera giró, y de repente, allí estaba. La casa se alzaba en la ladera como algo de otro siglo, porque lo era. Grace se detuvo al final del largo camino de grava y se quedó mirando. Era enorme. 3 pisos de piedra oscura con un techo de pizarra inclinado y chimeneas a ambos extremos. Las ventanas, al menos 20 visibles desde ese ángulo, eran altas y estrechas, muchas de ellas rotas, abiertas como cuencas oculares vacías. La hiedra y la parra silvestre habían invadido la pared trepando más allá del segundo piso. El terreno estaba cubierto de maleza. Lo que antes habían sido jardines formales, ahora era una maraña de maleza muerta y árboles jóvenes espontáneos, pero también había algo innegablemente majestuoso en ello. La mampostería era increíble. Bloques cortados a mano encajaban con tanta precisión que incluso después de más de 140 años, las paredes se mantenían rectas y firmes. Las proporciones eran elegantes a pesar del deterioro. La línea empinada del techo le daba un aire gótico, que era a la vez intimidante y extrañamente bello. Vaya, susurró Ellie, es como un castillo, es como una película de terror, murmuró Grace, pero ya estaba abriendo la puerta. Subieron juntos por el camino de entrada, con sus pasos crujiendo sobre la grava mezclada con hojas caídas. A medida que se acercaban, Grace podía ver más detalles, elaborados adornos sobre las ventanas, una pesada puerta de roble con bisagras de hierro que parecían pertenecer a una mazmorra medieval y, sobre la entrada, tallado en el dintel de piedra, un escudo con una frase en latín, Fortis Infidei. Un escudo con una frase en latín, Fortis Infidei. ¿Qué significa eso?, preguntó Ellie. Fuerte en la fe, respondió Grace, sorprendiéndose a sí misma. Había estudiado latín durante 2 años en el instituto, una de las pocas asignaturas que realmente le habían gustado. Morrison había enviado las llaves, unas enormes piezas de hierro que parecían accesorios de una película de época. La puerta principal resistió al principio, hinchada por la humedad y el desuso, pero finalmente cedió con un crujido que resonó en el interior. El vestíbulo estaba en penumbra, con la luz filtrándose a través de las ventanas sucias y cayendo en rayos polvorientos sobre los suelos de madera oscura. Una enorme escalera subía al segundo piso, con la barandilla tallada con más de esos elaborados adornos. A la derecha, unas puertas dobles estaban entreabiertas, revelando lo que debía de ser un salón formal. A la izquierda,
Otra puerta conducía a lo que parecía una biblioteca. De suelo a techo, las estanterías seguían repletas de libros. Todo estaba cubierto de polvo y los restos del abandono, hojas muertas arrastradas por el viento a través de las ventanas rotas, manchas de agua en las paredes, el olor a humedad de la descomposición. Pero debajo de todo eso, Grace podía ver los restos de algo extraordinario. Las molduras del techo estaban intactas. Los suelos eran de madera maciza, arañados, pero no podridos. Las ventanas, aunque rotas, eran de cristal ondulado original. Y por todas partes había detalles que hablaban de una artesanía que ya no existía. Ménsulas talladas a mano, accesorios de latón enverdecidos por la pátina, azulejos en la entrada que formaban un intrincado patrón geométrico. «Mamá, mira esto», gritó Ellie desde la biblioteca. Lo encontró de pie frente a un enorme escritorio, abriendo los cajones. «Hay cosas aquí, cosas viejas». Grace se acercó a él y miró por encima de su hombro. El cajón estaba lleno de papeles, algunos sueltos, otros en carpetas, muchos amarillentos y quebradizos por el paso del tiempo. Con cuidado sacó un paquete de cartas atadas con una cuerda. El sobre superior tenía una dirección escrita con tinta descolorida. Señorita Louisa Hartwell, Blackidge Hollow. El matasellos era de 1943. Con dedos temblorosos, Grace desató la cuerda y abrió la primera carta. El papel crujió bajo su tacto. La letra era elegante y precisa. «Mi querida Luisa, te escribo desde mi puesto en Londres, donde el trabajo continúa con ahínco. Confío en que el proyecto avance según lo previsto en Blackidge. Los materiales llegaron según lo programado. Sí, mi padre estaría orgulloso de lo que estás emprendiendo. Recuerda sus palabras. El oro se confía para proteger el futuro, no la fortuna. Lo que preservamos ahora puede significar la supervivencia para los que vendrán después. El refugio del vendedor debe asegurarse antes del invierno. El tiempo se acaba y temo lo que pueda deparar el nuevo año». La carta continuaba, pero las manos de Grace temblaban demasiado como para leerla con claridad. La dejó con cuidado y cogió otra. Esta estaba fechada en 1945. «Luisa, tu último telegrama me ha alarmado mucho. No debes intentar bajar sola a las cámaras inferiores. Los problemas estructurales que mencionas requieren una evaluación profesional. Sé que mi padre las diseñó para resistir cualquier cosa, pero han pasado 60 años desde su construcción. Prométeme que esperarás hasta que yo llegue a casa». «¿Qué pasa?», preguntó Ellie. «No estoy segura», respondió Grace con sinceridad. «Son cartas a tu tía abuela sobre algún tipo de proyecto durante la Segunda Guerra Mundial. Había más de una docena, escritas entre 1942 y 1946. Grace las recogió con cuidado y las dejó sobre el escritorio, mentalizándose para leerlas más tarde, con mejor luz y tiempo para procesarlas. Pasaron las siguientes 2 horas explorando. La casa era aún más grande de lo que parecía desde fuera. 6 dormitorios en la planta superior, además de una guardería y lo que debían de ser las habitaciones del servicio, un comedor formal con capacidad para 20 comensales, un invernadero en el lado sur, con la cúpula de cristal casi intacta, pero cubierta de suciedad, y por todas partes signos de una vida interrumpida, muebles cubiertos con fundas antipolvo, cuadros aún colgados en las paredes, platos en los armarios de la cocina, como si Luisa simplemente se hubiera marchado un día y nunca hubiera vuelto. La cocina era lo peor. El techo tenía goteras, o tal vez se había roto una tubería, y el techo se hundía peligrosamente sobre la vieja estufa de hierro fundido. El suelo estaba combado en algunos lugares. Las tablas dañadas por el agua estaban deformadas y descoloridas. Grace estaba probando una sección con el pie, tratando de determinar si era estable, cuando Ellie la llamó desde el vestíbulo. «Mamá, creo que he encontrado la puerta del sótano». Salió de la cocina y lo encontró agachado cerca de la escalera, apartando una alfombra mohosa para descubrir una trampilla a ras del suelo. Tenía un anillo de hierro como tirador, verde por el paso del tiempo. «¿La abrimos?», preguntó Ellie, con los ojos brillantes, por ese tipo de emoción que solo los niños de 11 años pueden sentir ante descubrimientos potencialmente peligrosos. Grace dudó. Ya eran más de las 3, y el sol de noviembre se estaba poniendo rápidamente. Deberían irse y volver con linternas mejores, quizás con alguien que supiera de casas antiguas y de la integridad estructural. Pero la curiosidad pudo más. Tiró del anillo de hierro y, con un chirrido de bisagras que no se habían movido en años, la trampilla se abrió. El aire frío subió desde abajo, trayendo el olor de la tierra y la piedra. Grace sacó su teléfono y encendió la linterna, iluminando la oscuridad. Unos escalones de piedra descendían hacia lo que parecía una bodega. Podía ver estantes a lo largo de las paredes, aunque desde ese ángulo era imposible saber si contenían botellas. «Quédate aquí», le dijo a Ellie, pero inmediatamente se lo pensó mejor. No quería dejarlo solo allí arriba,
pero tampoco quería llevarlo a una bodega inestable. En realidad, no. Vamos a ir los dos, pero tú te quedas justo detrás de mí, y si te digo que te mueves rápido. ¿Entendido? Él asintió y juntos descendieron a las profundidades de la tierra bajo la casa Hartwell. La bodega era amplia, y las paredes de piedras sólidas, a pesar de su antigüedad. Las estanterías estaban llenas de botellas cubiertas por décadas de polvo, con las etiquetas ilegibles, pero Grace apenas se fijó en ellas, porque su linterna se había detenido en otra cosa. Una puerta al fondo de la bodega, tallada en la propia piedra, con una verja de hierro abierta. Más allá, más oscuridad y el sonido del agua, un goteo lejano como un arroyo que corría en algún lugar más profundo bajo tierra. Se dirigieron hacia la puerta. Más allá había un pasillo. Las paredes eran ahora de piedra natural en lugar de bloques tallados. Y al final de ese pasillo, el haz de luz de la linterna de Grace desapareció en un espacio más grande, una especie de cámara. «Mamá, quizá no deberíamos», comenzó Eli, pero Grace ya estaba avanzando, atraída por algo que no podía nombrar. La cámara era circular, de unos 6 metros de diámetro, con un techo abovedado que se perdía en la sombra sobre sus cabezas, y en el centro, incrustado en el suelo, había una especie de pozo o conducto, rodeado por una barandilla de hierro. Grace se acercó con cuidado y enfocó con su linterna hacia abajo. El pozo era profundo, con agua brillando en lo más profundo, pero fue lo que rodeaba el pozo lo que le cortó la respiración. El suelo estaba incrustado con metal, no solo metal, sino lo que parecía cobre o bronce, formado en un elaborado patrón de círculos concéntricos y extraños símbolos que le recordaban al escudo sobre la puerta principal. «¿Qué es este lugar?», susurró Eli. Antes de que Grace pudiera responder, se oyó un ruido por encima de ellos, un estruendo profundo y resonante, como un trueno, pero más cercano, más sostenido. El suelo tembló. El polvo llovía del techo. «Fuera». Grace agarró la mano de Eli y corrió por el pasillo. Atravesó el sótano y subió las escaleras. El temblor continuaba, cada vez más fuerte. Algo en la casa crujió, madera o piedra sometida a una tensión superior a su límite. Irrumpieron en el vestíbulo justo cuando otro estruendo sacudía las paredes. Grace empujó a Eli hacia la puerta principal, pero se detuvo al oír un ruido procedente de la cocina, un crujido como un disparo, seguido de un estruendo que hizo temblar toda la casa. Corrieron hacia la puerta de la cocina y se quedaron mirando. La parte hundida del suelo había cedido por completo, cayendo sobre el espacio que había debajo. La lluvia entraba a raudales por el techo dañado, y el viento aullaba a través de la nueva abertura. Pero eso no fue lo que hizo que a Grace se le parara el corazón. En el haz de luz de la linterna de su teléfono, reflejado en el agujero del suelo, se veía el inconfundible brillo del metal. No eran tuberías, ni cables, era otra cosa, algo dorado, y debajo, resonando desde la cámara hueca que acababa de quedar al descubierto, se oía el sonido del agua corriendo, ahora más fuerte, más insistente, como si algo se hubiera desellado. «Mamá», la voz de Eli era débil, asustada. «¿Qué hay ahí abajo?». Grace se situó al borde del suelo derrumbado, con el haz de luz de su linterna temblando mientras intentaba ver en la oscuridad. Los truenos volvieron a retumbar en las colinas, ahora más cerca, y las primeras gotas gruesas de lluvia comenzaron a caer a través del techo roto. Pensó en las letras de las palabras escritas hacía 80 años. El proyecto del refugio en el sótano, el oro confiado para proteger el futuro, no las fortunas, las cámaras inferiores. «No lo sé», susurró, «pero creo que estamos a punto de averiguarlo». La lluvia caía con furia cada vez mayor mientras Grace y Ellie se quedaban al borde del suelo derrumbado de la cocina, mirando fijamente la oscuridad que había debajo. El agua se filtraba a través del techo dañado, creando una cortina de gotas frías que los empapó a ambos en cuestión de segundos. Un rayo iluminó el exterior, iluminando la habitación con un relieve blanco intenso, y en ese breve instante, Grace lo vio claramente. El brillo inconfundible de algo metálico, algo dorado, descansando en la cámara hueca debajo de lo que había sido el suelo de la cocina. «Tenemos que irnos», dijo Ellie, con los dientes empezando a castañar. «Mamá, deberíamos irnos». Tenía razón. Eran casi las 4:30 de la tarde. La tormenta se intensificaba, y ellos estaban de pie en una casa con problemas estructurales, a kilómetros de cualquier ayuda. Toda la parte racional del cerebro de Grace le gritaba que cogiera a su hijo, corriera al coche y se alejara de ese lugar y de los secretos que escondía, pero no podía moverse. Sus ojos estaban fijos en ese destello dorado, en la oscura abertura que había permanecido oculta bajo las tablas del suelo y las baldosas durante décadas. Las cartas del escritorio de Luisa pasaron por su mente como fotogramas de una película. El proyecto refugio del sótano.
Oro confiado para proteger futuros, no fortunas. Las cámaras inferiores deben asegurarse antes del invierno. Solo 5 minutos, se oyó decir a Grace. Déjame echar un vistazo. Quédate aquí, junto a la puerta, donde estás a salvo. Mamá, 5 minutos, Ellie, lo prometo. Se acercó al agujero, probando cada tabla del suelo antes de apoyar su peso sobre ella. La abertura tenía aproximadamente 2 metros de ancho y era irregular, ya que las tablas se habían astillado y caído. La luz de la linterna de su teléfono barrió el espacio de abajo y poco a poco sus ojos comenzaron a dar sentido a lo que veía. No era un simple espacio para arrastrarse o un área de almacenamiento. La cámara de abajo tenía una altura de al menos 3 metros desde el suelo hasta el techo, y allí, apenas visible entre los escombros de tablas rotas y baldosas viejas, estaba la parte superior de lo que parecía una escalera de caracol, no de madera, sino de metal, hierro o acero, oscura por el paso del tiempo, pero aún sólida. Grace se arrodilló al borde del agujero, con el corazón latiéndole con fuerza. La escalera descendía en una espiral cerrada, desapareciendo en las sombras más allá del alcance de su luz, y atrapado en uno de los peldaños, brillando bajo el haz de su linterna, estaba lo que primero había llamado su atención, una barra rectangular del tamaño aproximado de un ladrillo, hecha de lo que solo podía ser oro. Sus manos temblaban mientras se agachaba, estirándose todo lo que podía, sin perder el equilibrio. Sus dedos rozaron la barra, encontraron apoyo y la levantaron. Era extraordinariamente pesada. Casi se le cae por su inesperado peso. Lo levantó y lo dejó en el suelo, intacto a su lado, y luego se sentó sobre los talones. Respirando con dificultad, la barra estaba deslustrada, cubierta por décadas de suciedad y humedad, pero era inconfundible. Cada cara tenía marcas, números, letras y símbolos estampados que no reconoció de inmediato. Frotó la superficie con el pulgar, revelando un metal amarillo brillante bajo el deslustre. ¿Es auténtico?, preguntó Ellie, que se había acercado a pesar de sus instrucciones, con la curiosidad superando momentáneamente a su miedo. Creo que sí, susurró Grace. Le dio la vuelta a la barra, dejando al descubierto más marcas estampadas, la oficina de la ASA de EEUU, y una fecha, 1942. Debajo, una designación de peso, una onza Troy. Grace no tenía ni idea del valor del oro, pero sabía que se medía en miles de dólares por onza. Y si había una barra allí abajo, se puso de pie bruscamente, con la decisión tomada. Vamos a bajar. ¿Qué? Ni hablar, Ellie. Mira esto. Le mostró la barra. Es oro auténtico. Oro militar de la Segunda Guerra Mundial. Y estaba ahí, en las escaleras, lo que significa que podría haber más. Tenemos que echar un vistazo al menos. No es seguro. Lo sé. Tienes razón. Por eso vas a esperar en el vestíbulo, donde el techo es sólido y el suelo no está comprometido. Coge las llaves del coche. Se las puso en la mano. Si pasa algo, si oyes algo raro, corre al coche y vete. ¿Lo entiendes? No sé conducir. Me has visto hacerlo 1000 veces. Pon la llave en el contacto. Gírala. Mete la marcha atrás. Pisa el acelerador. No hace falta que vayas rápido ni lejos. Solo aléjate de la casa. ¿Puedes hacerlo? Él la miró fijamente, con su joven rostro pálido, a la luz de las linternas. Luego asintió con la cabeza. Grace lo abrazó rápidamente, con fuerza. 5 minutos. Solo voy a echar un vistazo y volveré enseguida. Se bajó con cuidado por el agujero y encontró con el pie el primer peldaño de la escalera de caracol. El metal era sólido, no cedía ni estaba oxidado cuando apoyó su peso sobre él. Bajó lentamente, con una mano en la columna central de la escalera. Con la otra sostenía su teléfono, iluminando cada peldaño antes de pisarlo. La escalera descendía 4,5 metros a través de lo que claramente había sido añadido a los cimientos. Las paredes aquí eran de hormigón vertido, en lugar de la piedra del sótano de la casa. Al llegar abajo, Grace se encontró en un pasillo que se extendía en 2 direcciones. A su izquierda, el pasillo parecía conducir de vuelta a la parte delantera de la casa. A su derecha, continuaba en la oscuridad. Eligió la derecha, avanzando lentamente, con los sentidos en alerta máxima. El pasillo tenía quizás 2 metros de alto y 1,5 metros de ancho. Las paredes y el techo, reforzados con vigas de acero, estaban incrustados en el hormigón a intervalos regulares. El cableado eléctrico recorría el techo. Eran viejos cables envueltos en tela que probablemente no habían transportado corriente en 70 años. A lo largo de las paredes había soportes espaciados uniformemente que en algún momento debieron haber sostenido linternas o luces. Después de unos 9 metros, el pasillo se abría a una cámara más grande. Grace se detuvo en la puerta y pasó la linterna por un espacio que le cortó la respiración. Era un refugio,
no un simple sótano o almacén, sino un auténtico refugio subterráneo diseñado para sustentar la vida humana. La sala tenía unos 12 metros de largo y 6 de ancho, con un techo de 4 metros de altura. A lo largo de ambas paredes había literas con estructura metálica, de 3 alturas, al menos 20 de ellas. Entre las literas había cajas de madera apiladas a la altura de los hombros, muchas de ellas con inscripciones militares, raciones tipo C, agua potable, suministros médicos. En el extremo más alejado de la sala había una enorme puerta de acero, del tipo que Grace había visto en fotos de cámaras acorazadas de bancos, con un mecanismo de cerradura de rueda en el centro, y junto a esa puerta, montado en la pared, había un documento enmarcado protegido tras un cristal. Grace cruzó la habitación, sorteando los escombros y los esqueletos de lo que debían de haber sido ratas u otras criaturas que habían llegado hasta allí a lo largo de las décadas. El documento estaba amarillento, pero aún legible, escrito a máquina en papel con membrete oficial, Oficina de Servicios Estratégicos, División de Proyectos Especiales. El texto estaba repleto de lenguaje burocrático, pero ciertas frases le llamaron la atención. Sitio patrimonial, designado Alfa 7. Almacenamiento seguro de las reservas monetarias nacionales, en caso de invasión del eje. Propietario del inmueble obligado a guardar secreto absoluto bajo pena de traición. Designación operativa. Hearthstone. La mente de Grace daba vueltas. Operación Hearthstone. La frase de las cartas de Luisa. No se trataba solo de un refugio privado, construido por una familia adinerada durante la guerra. Había sido una instalación gubernamental autorizada y abastecida por la inteligencia estadounidense, diseñada para proteger algo lo suficientemente valioso como para justificar este nivel de secreto y construcción. Se volvió hacia la puerta de la cámara acorazada. La cerradura de rueda era enorme, pensada para ser accionada por 2 personas en circunstancias normales. Grace la agarró con ambas manos y tiró. Nada. Se apoyó con los pies y lo intentó de nuevo, echando todo su peso. La rueda chirrió. Se movió 1 centímetro, y luego se atascó. Frustrada, centró su atención en las cajas. La mayoría estaban clavadas, pero una cerca de las literas tenía la tapa. Grace la levantó con cuidado, y su linterna reveló el contenido. Lingotes de oro apilados en filas ordenadas, cada uno idéntico al que había encontrado en las escaleras. Los contó rápidamente. Solo en esta caja había 50 lingotes. Sus manos volvían a temblar mientras se dirigía a otra caja. La tapa de esta se abrió más fácilmente, revelando no oro, sino papeles, documentos sellados en bolsas de lona encerada, notablemente bien conservados. Abrió una bolsa y encontró libros de contabilidad. Las páginas estaban llenas de anotaciones, fechadas en 1943. Cada anotación incluía números, pesos, números de serie y coordenadas de ubicaciones que se extendían por Pensilvania, Ohio y Virginia Occidental. La operación Hearthstone no se había limitado a este único lugar. Había habido múltiples emplazamientos, múltiples fincas utilizadas para ocultar partes de la Reserva Nacional de Oro, y esta casa, la casa de su tía abuela, había sido uno de ellos. Los 5 minutos de Grace se habían convertido en 20. Se obligó a moverse para subir la escalera de caracol y salir a la cocina en ruinas, donde Ellie esperaba ansioso junto a la puerta. ¿Has encontrado algo?, preguntó. Grace lo miró, con su rostro joven tan lleno de confianza y preocupación, y tomó una decisión. Había cosas que los niños no podían llevar. Todavía no. Solo un viejo refugio, respondió. Cosas de la Segunda Guerra Mundial. Nada peligroso. La mentira les sabía amarga, pero era necesaria. Condujeron a casa en silencio, con la tormenta azotando el Civic, mientras navegaban por las carreteras llenas de baches de vuelta a la civilización. La mente de Grace iba a toda velocidad, tratando de procesar lo que había encontrado, lo que significaba, lo que debía hacer a continuación. La barra de oro descansaba en el bolsillo de su chaqueta, su peso un recordatorio constante de que todo había cambiado. Cuando llegaron al aparcamiento del apartamento de Riverside, eran más de las 7. Ellie dormía en el asiento del copiloto, agotado por los acontecimientos del día. Grace lo llevó arriba. Se estaba haciendo demasiado grande para esto, casi demasiado pesado, pero se las arregló para meterlo en la cama, todavía con la ropa húmeda. Apenas se movió. Preparó un café que no quería y se sentó a la mesa de la cocina, con la barra de oro delante de ella y su portátil abierto. La investigación le llevó las siguientes 3 horas. Descubrió que el precio del oro había subido a más de $2,400 la onza, que un lingote de oro estándar contenía 400 onzas Troy, que la operación Hearthstone, por lo que se podía ver en Internet, no existía oficialmente. Pero había rumores en foros históricos, sitios web de teorías conspirativas
y oscuros artículos académicos sobre los movimientos del oro en tiempos de guerra. Un sitio web mantenido por un historiador local llamado Dr. Philip Brennan le llamó la atención. Su especialidad era la Segunda Guerra Mundial en Pensilvania, en particular la importancia industrial y estratégica de la región. Encontró su dirección de correo electrónico y le escribió un mensaje cuidadosamente redactado. Dr. Brennan, estoy investigando las propiedades de mi familia en el condado de Summit y he encontrado pruebas de actividad militar en tiempos de guerra, posiblemente relacionada con operaciones clasificadas en la década de 1940. ¿Estaría dispuesto a hablar de ello? Grace Whitmore pulsó enviar a las 11:15, sabiendo que era demasiado tarde para recibir una respuesta, pero incapaz de esperar más. Luego escondió el lingote de oro en la única rejilla de aire acondicionado del apartamento, una precaución paranoica que le pareció absurda incluso mientras la llevaba a cabo, y finalmente se permitió dormir. El lunes por la mañana, en la cafetería, Grace pasó su turno como si fuera un día cualquiera. Su mente no dejaba de volver a la puerta de la cámara acorazada, las cajas de oro, las implicaciones de lo que había encontrado. Estaba tan distraída que sirvió café en el vaso de agua de un cliente y llevó 2 veces el pedido equivocado a la mesa 5. Chica, ¿dónde tienes la cabeza hoy?, le preguntó Marlene durante el descanso de media mañana. ¿Estás enferma o algo así? Solo cansada, respondió Grace. Pero la mirada cómplice de Marlene sugería que no se lo creía. Fue Carl Kemper quien rompió su determinación. Llegó a la hora habitual, las 10:30, y pidió su desayuno habitual, 2 huevos fritos, bacon, pan integral y tostadas. Y entonces, mientras Grace le rellenaba el café, dijo, ¿ya fuiste a esa casa espeluznante? ¿Encontraste algún tesoro entre esas viejas paredes? Lo dijo en broma. Su tono era ligero, burlón, como cuando se toma el pelo a alguien por una decisión tonta. Pero algo en Grace se rompió. Quizás fue el agotamiento, o el peso del secreto que llevaba consigo, o simplemente la frustración acumulada durante años de ser menospreciada y ridiculizada por gente que creía saber más que ella. En realidad sí, dijo. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Encontré un refugio de la Segunda Guerra Mundial debajo de la cocina con suministros y documentos militares. La expresión de Carl pasó de la diversión al escepticismo. ¿Un refugio como un refugio antiaéreo? Más que eso, es enorme. Literas reforzadas con acero para docenas de personas, cajas de suministros, y está conectado a algún tipo de programa gubernamental de la guerra. Para entonces, Marlene se había acercado junto con Pete desde la cocina y otros 2 clientes desde la barra. Grace podía sentir cómo se centraba la atención en ella y ver cómo se formaba la incredulidad. A ver si lo entiendo, dijo Pete lentamente. ¿Nos estás diciendo que la casa en ruinas de tu tía abuela tiene una base militar secreta debajo? No una base, un refugio. Y es real. Estuve dentro, vi los documentos. Documentos, repitió Carl con tono condescendiente. Claro. Documentos militares oficiales tirados en el sótano de una anciana. No en el sótano, debajo de la cocina. Cariño, intervino Marlene con voz suave, pero compasiva. Creo que quizá has estado trabajando demasiado. Este asunto de la herencia te tiene estresada, y ahora ves cosas que no existen. Esa vieja casa probablemente esté llena de trastos y muebles viejos, y tu imaginación se está desbordando. No lo estoy imaginando, insistió Grace. Pero incluso mientras hablaba, se dio cuenta de que los había perdido. Sus expresiones iban desde la diversión hasta la preocupación y la burla descarada. ¿Y ahora qué?, preguntó Pete, sonriendo. ¿Vas a decirnos que has encontrado Fort Knox ahí debajo? ¿Quizás el Arca de la Alianza? Las risas se extendieron por el grupo. Grace sintió que le ardía la cara. Olvidadlo, murmuró. Olvidad que he dicho nada. Se retiró a la cocina, con la vergüenza y la ira luchando en su pecho. Había sido una idiota al decir algo, al pensar que esa gente la creería o la tomaría en serio. Era Grace Whitmore, la madre soltera que tenía 2 trabajos y apenas podía pagar las facturas. ¿Qué derecho tenía a afirmar que había encontrado una instalación secreta del gobierno? El turno terminaba a las 2, pero Grace se quedó en la trastienda, haciendo preparativos innecesarios, hasta que la multitud del almuerzo se dispersó y pudo marcharse sin encontrarse con ninguna de las personas que habían oído su historia. Estaba recogiendo sus cosas cuando sintió una mano en su brazo. Se volvió y vio a un anciano detrás de ella, a alguien a quien reconocía vagamente como un cliente ocasional, pero cuyo nombre no sabía. Tenía al menos 80 años, con el porte erguido de un exmilitar y unos ojos agudos a pesar de su edad. ¿Tú, la que hablaba del lugar de Hartwell?, preguntó en voz baja. ¿Sobre encontrar algo allí debajo? Grace dudó y luego asintió. El hombre miró a su alrededor,
asegurándose de que estaban solos. Cuando volvió a hablar, su voz era apenas un susurro. ¿Qué encontraste exactamente? Había algo en su tono, no burla ni incredulidad, sino una preocupación genuina rayana en el miedo, que hizo que Grace respondiera con sinceridad. Un refugio subterráneo, cajas reforzadas con acero con marcas militares, documentos fechados en 1943 que hacían referencia a algo llamado Operación Hearthstone. El color desapareció del rostro del hombre tan rápidamente que Grace pensó que podría desmayarse. Se agarró al mostrador para apoyarse y se le pusieron los nudillos blancos. «Señor, ¿se encuentra bien? ¿Llamo a alguien?» No respondió él bruscamente. Entonces, más suavemente. «No, estoy bien, pero tiene que escucharme con mucha atención, jovencita. Si ha encontrado lo que creo que ha encontrado, no se lo diga a nadie, ni a sus amigos, ni a su familia, a nadie. ¿Lo entiende?» «No entiendo nada», dijo Grace. «¿Qué es la Operación Hearthstone? ¿En qué estaba involucrada mi tía abuela?» El anciano la miró durante un largo rato, como si estuviera luchando con algo interno. Finalmente, dijo, «Me llamo Robert Cavanaugh. Fui ingeniero militar durante la guerra, de 1942 a 1945. Y en el verano de 1943, formé parte de un equipo que realizó unos trabajos de construcción muy inusuales en las colinas del condado de Summit. Nos hicieron jurar secreto, firmamos documentos, todo lo que se puede imaginar. Nos dijeron que si alguna vez hablábamos de lo que habíamos construido, se consideraría traición». «¿Qué construyeron?» «Bóvedas», dijo simplemente, «bóvedas ocultas en fincas privadas, fincas cuyos propietarios eran de confianza y entendían lo que estaba en juego». La guerra no iba bien en 1943. Existía un temor genuino de que los nazis pudieran desarrollar bombarderos de largo alcance y atacaran el territorio continental de Estados Unidos. El gobierno decidió que era necesario dispersar los activos críticos, el oro de Fort Knox, documentos importantes, cosas que no podían caer en manos enemigas si Washington o Kentucky eran atacados. El corazón de Grace latía con fuerza. ¿Cuánto oro? No lo sé. A los soldados rasos no nos decían nada más allá de lo necesario para hacer nuestro trabajo. Pero las cámaras acorazadas que construimos eran enormes. No estamos hablando de unos pocos lingotes. Estamos hablando de un peso tal que tuvimos que reforzar los cimientos, instalar ventilación especializada, crear sistemas de drenaje, por valor de millones de dólares, incluso a precios de 1943, y nadie ha venido a recogerlo. En 80 años, la expresión de Cavanaugh se ensombreció. El programa estaba clasificado al más alto nivel. Después de que terminara la guerra, una vez pasada la amenaza, siempre supuse que lo habrían recuperado todo discretamente, sellado los emplazamientos y hecho desaparecer todo el programa de los registros. Pero si lo que me estás contando es cierto, si todavía hay una cámara acorazada intacta bajo Hartwell Place, dijo, sacudiendo la cabeza, eso significa que, o bien el gobierno se olvidó de ella, lo que parece imposible, o bien hay alguna razón por la que no pudieron o no quisieron recuperarla. ¿Qué razón? No lo sé. Quizás se perdió el papeleo. Quizás las personas que sabían de su existencia murieron y se llevaron el conocimiento con ella. Quizás se volvió más valioso fingir que no existía que intentar recuperarlo. Pero esto es lo que sí sé. Si se corre la voz de que has encontrado una caja fuerte intacta de la Operación Hearthstone, todos los cazadores de tesoros, teóricos de la conspiración y funcionarios corruptos del país se abalanzarán sobre esa propiedad, y algunos de ellos no te lo pedirán amablemente. Grace sintió frío a pesar del calor de la cocina del restaurante. ¿Qué debo hacer? Busca un abogado. Uno bueno. Alguien que se especialice en derecho inmobiliario y contratos gubernamentales. Averigua cuál es tu situación legal, si ese oro es técnicamente propiedad abandonada, si tienes derecho a reclamarlo, si el gobierno puede simplemente intervenir y quedárselo. Y mientras tanto, no le digas a nadie más lo que has encontrado. La gente que se ríe de ti hoy te ha hecho un favor. Cuanta más gente piense que estás loca, más segura estarás. Metió la mano en la cartera y sacó una tarjeta de visita. El cartón estaba amarillento por el paso del tiempo. Este es mi sobrino. Es abogado en Pittsburgh. Dile que te envía el tío Bob y se tomará tu caso en serio. Y Grace la miró fijamente. Cierra las puertas con llave. Vigila quién te rodea. Este tipo de cosas cambian la vida, y no siempre para mejor. Grace cogió la tarjeta con dedos temblorosos. Robert Cavanaugh asintió una vez y luego se dirigió hacia la puerta, moviéndose como un hombre al que acababan de obligar a recordar cosas que llevaba décadas intentando olvidar. El resto del lunes pasó como una nebulosa. Grace llamó al número que figuraba en la tarjeta de Cavanaugh y dejó un mensaje de voz a su sobrino, James Cavanaugh, abogado. Fue a su turno en la tienda
y pasó 6 horas escaneando artículos mecánicamente y dando cambio, mientras su mente daba vueltas a las posibilidades y los temores. Cuando terminó su turno a las 11, condujo a casa por calles resbaladizas por la lluvia. Había llegado otra tormenta, menos violenta que la del sábado, pero constante y fría. Pensaba en lo que Kavanaugh había dicho sobre los abogados, las demandas judiciales y la necesidad de mantener el secreto. Por eso, no se dio cuenta de que algo iba mal hasta que ya estaba entrando en el aparcamiento. Había huellas de neumáticos en la grava cerca de su plaza de aparcamiento. Huellas recientes, del tipo que deja un vehículo con neumáticos anchos y pesados, no del tipo de coche que se ve en un lugar como Riverside Apartment. Grace redujo la velocidad y su pulso se aceleró. Las huellas pasaban por delante de su plaza y continuaban por el lateral del edificio hacia los trasteros y los contenedores de basura. Alguien había estado allí recientemente, alguien que se había desviado de su camino para conducir hasta una zona a la que no tenía ningún motivo para ir. Grace aparcó y se quedó sentada un momento, tratando de convencerse a sí misma de que estaba siendo paranoica. Las huellas probablemente pertenecían a un vehículo de mantenimiento, o a la camioneta de alguien, o a cualquier otra explicación inocente. Pero la advertencia de Kavanaugh resonaba en su mente. Cierra las puertas con llave. Vigila a quién hay a tu alrededor. Salió del coche y subió las escaleras hasta su apartamento en el segundo piso. Llaves en mano. Todo parecía normal. El pasillo estaba en silencio. Las luces parpadeaban como de costumbre. La televisión de la señora Chen murmuraba detrás de su puerta. Entonces Grace llegó a su apartamento y se detuvo en seco. La puerta estaba entreabierta, no completamente abierta, pero definitivamente no cerrada. El cerrojo colgaba suelto donde debería haber estado cerrado. Lo primero que pensó Grace fue en Ellie. El pánico la invadió. Lo había dejado con la señora Chen para pasar la noche. Pero, ¿y si había vuelto a casa antes de tiempo? ¿Y si alguien había entrado mientras él estaba allí? Empujó la puerta. Ya tenía el teléfono en la mano. Había escrito el 911, pero aún no había enviado el mensaje. Ellie llamó. ¿Estás aquí? Silencio. Entonces, al final del pasillo, se abrió la puerta de la señora Chen. Apareció la anciana, y detrás de ella, afortunadamente, estaba Ellie, sano y salvo, con un bol de palomitas en la mano. Grace, ¿va todo bien? Mi puerta, logró decir Grace. Está abierta. ¿Ha habido alguien aquí? La señora Chen frunció el ceño. No lo creo. He estado en casa toda la tarde. Recogí a Ellie del colegio como me pediste, y hemos estado viendo películas. No he oído nada raro. Grace hizo que Ellie se quedara con la señora Chen, y se obligó a entrar en el apartamento. Su corazón latía con fuerza mientras iba de habitación en habitación, encendiendo todas las luces, revisando todos los armarios y rincones. Nada parecía alterado. No parecía que hubieran robado nada. La televisión seguía allí. Su portátil estaba donde lo había dejado, en la mesa de la cocina. La tableta de Ellie estaba en su cama. Incluso el dinero que guardaba en el bote de café, $43 para emergencias, estaba intacto. Pero alguien había estado allí. Estaba segura de ello. Había una sensación en el aire, una sensación de violación que no tenía nada que ver con los objetos desaparecidos. Y cuando fue a comprobar la rejilla del aire acondicionado, le temblaban tanto las manos que apenas pudo desenroscar la tapa. La barra de oro había desaparecido. Grace se dejó caer al suelo, con la espalda contra la pared, tratando de procesar lo que eso significaba. Alguien lo sabía de alguna manera, a pesar de su precaución, a pesar de no habérselo contado a nadie excepto a aquellas personas del restaurante que se habían reído de ella. Alguien sabía lo que había encontrado y había venido en busca de pruebas. Pensó en las huellas de neumáticos, en la forma cuidadosa en que habían registrado su apartamento. No habían tocado nada, no se habían llevado nada, excepto lo único que importaba. No se trataba de ladrones comunes ni de atracadores al azar. Era alguien que sabía exactamente lo que estaba buscando. Las palabras de Robert Kavanaugh le vinieron a la mente. Si se corre la voz de que has encontrado el dinero intacto de la operación Hearthstone, todos los cazadores de tesoros, teóricos de la conspiración y funcionarios corruptos del país se abalanzarán sobre esa propiedad. Había tardado menos de 12 horas. Grace sacó su teléfono y miró la tarjeta de visita que le había dado Kavanaugh. Necesitaba ayuda. Necesitaba a alguien que pudiera orientarse en las complejidades legales de lo que había descubierto. Pero, más que eso, necesitaba comprender a qué se enfrentaba realmente, qué había protegido su tía abuela Luisa durante todos esos años y por qué alguien estaba dispuesto a entrar en su casa para encontrarlo. Volvió a llamar al número, y esta vez, cuando saltó el buzón de voz, dejó un mensaje urgente. Señor Kavanaugh, soy Grace Whitmore. Su tío me ha dado su número. Necesito hablar con usted lo antes posible. Se trata de una propiedad que he heredado y de algo que he encontrado allí.
Algo relacionado con la Segunda Guerra Mundial. Alguien ha entrado esta noche en mi apartamento. Lo están buscando. Por favor, llámeme. Colgó el teléfono y se sentó en el silencio de su casa violada, escuchando la lluvia y pensando en puertas de cámaras acorazadas, lingotes de oro y secretos que habían esperado 80 años para salir a la luz. Una parte de ella quería marcharse, fingir que nunca había ido a esa casa, que nunca había bajado a esas cámaras, que nunca había sabido nada de la Operación Hearthstone. Pero otra parte, la parte que la había ayudado a superar la pobreza, la maternidad en solitario y los interminables turnos dobles, sabía que marcharse no era una opción. Fuera lo que fuera, lo que su tía abuela había estado protegiendo, ahora era suyo, su herencia, su responsabilidad. Y en algún lugar, en la lluviosa noche de Pensilvania, alguien estaba observando, esperando, planeando su próximo movimiento para quitárselo. Grace no durmió esa noche. Se sentó en el sofá con un bate de béisbol en el regazo. Una protección absurda contra cualquier fuerza que ahora estuviera interesada en su propiedad, pero que la hacía sentir un poco menos indefensa. Ellie dormía en su cama, acurrucado bajo las mantas, felizmente ajeno al drástico cambio que habían experimentado sus vidas en tan solo 72 horas. A las 6:00 de la mañana, sonó su teléfono. Lo cogió antes de que pudiera despertar a Ellie. Señorita Whitmore, soy James Cavanaugh. Recibí su mensaje. Mi tío también me llamó anoche. Está muy preocupado por usted. Grace casi lloró de alivio al oír una voz que no se burlaba de ella ni la despreciaba. Gracias por devolverme la llamada. No sé por dónde empezar. El tío Bob me ha contado lo básico. ¿Por qué no me cuenta exactamente lo que ha descubierto? Y partimos de ahí. Ella le contó todo. La herencia, las cartas, el derrumbe del suelo de la cocina, la escalera de caracol que descendía al refugio, las cajas de oro, los documentos que mencionaban la Operación Hearthstone. Le habló del lingote de oro que había cogido y de cómo se lo habían robado de su apartamento pocas horas después de haber mencionado su descubrimiento en la cafetería. Cavanaugh la escuchó sin interrumpirla, y cuando ella terminó, permaneció en silencio durante un largo rato. Entonces, señorita Whitmore, tengo que ser muy claro con usted sobre la situación en la que se encuentra. Si lo que ha descrito es cierto, ha descubierto lo que casi con toda seguridad sigue siendo material clasificado legalmente. El oro, si es propiedad auténtica del Tesoro de 1943, no pasa a ser automáticamente suyo, solo por estar en su propiedad. A Grace se le encogió el corazón. Entonces, ¿el gobierno puede simplemente quedárselo? Es complicado. El oro fue colocado allí en virtud de un programa de emergencia en tiempos de guerra. Si eso constituye abandono después de 80 años, si la cooperación de su tía abuela en el programa creó algún derecho de propiedad, si la clasificación en sí misma sigue siendo válida, son preguntas sin respuestas claras. Lo que puedo decirle es que necesita documentación. Necesitas documentar todo lo que has encontrado antes de que llegue nadie más. Fotografías, vídeos, un inventario detallado si es posible. Y necesitas testigos profesionales, personas cuyo testimonio sea válido, si esto acaba en los tribunales o en audiencias federales. No puedo volver allí sola, dijo Grace. Después de lo de anoche, me da miedo que alguien esté vigilando la propiedad. Entonces no vayas sola. Hay alguien en quien confíes. Alguien con experiencia en construcción o ingeniería que pueda ayudarte a acceder a la cámara acorazada de forma segura y documentar lo que hay dentro. Grace pensó inmediatamente en Tom Brenner. Se había graduado en el instituto 2 años antes que ella. Era una de esas personas discretamente competentes que se habían alistado en la Guardia Nacional después de graduarse. Sirvió 2 veces en Afganistán, luego regresó a casa y fundó una pequeña empresa de construcción. Se lo había encontrado de vez en cuando a lo largo de los años. Una vez la había ayudado a arreglar una tubería que goteaba en el apartamento. Se negó a cobrarle. Solo dijo que era bueno ayudar a una vecina. Hay alguien, dijo ella. Creo que él podría ayudar. Bien. Llévelo a la propiedad, hoy mismo, si puede. Documente todo. Y, señorita Whitmore, no confíe en nadie que diga ser del gobierno sin ver sus credenciales y verificarlas de forma independiente. Llámeme inmediatamente si alguien se le acerca con demandas que suenen oficiales. Tenemos que controlar cómo se divulga esta información, o perderá cualquier influencia que pueda tener. Después de terminar la llamada, Grace se quedó sentada un momento, reuniendo valor. Luego buscó el número de Tom Brenner. Su empresa, Brenner Construction, tenía una página web con un número de teléfono local y llamó antes de que pudiera echarse atrás. Él respondió al tercer tono, con la voz ronca por el sueño. Brenner Construction. Tom, soy Grace Whitmore. Fuimos juntos al colegio. Vivo en los apartamentos Riverside.
Me ayudaste con un problema de fontanería hace tiempo, ¿verdad, Grace? Sí, claro. Lo recuerdo. Todo bien. Es muy temprano. Necesito ayuda con algo. Sé que esto va a sonar descabellado, pero no sabía a quién más llamar. Las palabras salieron a borbotones. Heredé la propiedad de mi tía abuela en Black Ridge Hollow Road y encontré algo debajo de la casa, algo grande. Necesito a alguien con experiencia en construcción que me ayude a acceder a ello de forma segura y a documentar lo que hay allí. Y necesito a alguien en quien pueda confiar porque creo que hay gente que quiere quitármelo. Hubo una pausa. Entonces Tom dijo, ¿tiene esto algo que ver con lo que la gente comentaba ayer en la cafetería sobre que habías encontrado una especie de bug? Grace sintió un nudo en el estómago. Por supuesto, se había corrido la voz. En un pueblo tan pequeño, los chismes se propagaban más rápido que la luz. Sí, pero Tom, no estoy loca. Lo que encontré es real y es importante, y alguien entró en mi apartamento anoche buscando pruebas. Necesito ayuda. Otra pausa, esta vez más larga. Entonces dame una hora para reunir mi equipo. Nos vemos en la propiedad. Envíame la dirección por mensaje. Gracias, susurró Grace. Muchas gracias. No me des las gracias todavía. Si realmente has encontrado algo por lo que vale la pena entrar en la casa de alguien, puede que ambos estemos metidos en un lío. Grace acordó con la señora Chen que volviera a cuidar de él. Alegó que tenía más trabajo que hacer en la propiedad, reparaciones que necesitaban ser evaluadas, nada fuera de lo normal. La señora Chen aceptó de buen grado, encantada de tener compañía. Luego Grace cargó su coche con todo lo que pensó que podrían necesitar: linternas, el cargador de su teléfono y una batería de repuesto, botellas de agua, las cartas del escritorio de Luisa, cuidadosamente guardadas en una carpeta impermeable. El trayecto hasta Blackidge Hollow le pareció más corto esta vez, aunque no menos aislado. La tormenta había pasado, dejando una mañana de noviembre fría y brillante. Cuando llegó a la casa, encontró la camioneta de Tom ya allí, una Ford de gran potencia, con portaequipajes y el logotipo de su empresa en la puerta. Él estaba de pie en los escalones de la entrada, estudiando la fachada del edificio con ojo profesional. Se giró al oír su coche, y Grace volvió a sorprenderse de lo mucho que había cambiado desde el adolescente desgarbado que conocido. El servicio militar y los años de trabajo físico lo habían llenado, dejándolo con un aspecto sólido y capaz. Su cabello oscuro era ahora más corto, con canas en las sienes, y sus ojos reflejaban el cansancio que produce haber visto cosas difíciles. «Buenos días», dijo él cuando ella se acercó. «Menudo lugar has heredado. Es propiedad de los Harwell. No sabía que alguno de ellos siguiera vivo. Mi tía abuela Luisa murió en octubre. Apenas la conocía. ¿Y has encontrado algo aquí debajo?» Su tono era cuidadosamente neutro, sin parecer muy creíble, pero tampoco desdeñoso. «Entra, te lo mostraré». Ella lo condujo a través del vestíbulo de entrada hasta la cocina, donde el agujero en el suelo se abría como una boca. La lluvia había empeorado todo. El agua había levantado las baldosas que quedaban, y los bordes expuestos de la sección derrumbada parecían aún más inestables que el sábado. Tom dejó escapar un silbido bajo. Bueno, eso no es lo que esperaba. No es solo un suelo derrumbado. Es un punto de acceso oculto. Fíjate en cómo se reforzaron las tablas alrededor de los bordes. Cómo están articuladas aquí. Esto fue diseñado para abrirse. El derrumbe solo lo forzó. Sacó una linterna de alta potencia de su cinturón y la enfocó hacia abajo, iluminando la escalera de caracol que había debajo. Es una construcción de acero, de grado militar, por lo que parece. ¿Qué profundidad tiene? 4,5 metros hasta el primer nivel. Hay un refugio ahí abajo, literas, provisiones y cajas. Y más allá, hay una puerta blindada que no pude abrir. Para eso necesito ayuda. Tom la miró. ¿En serio? La miró. Su expresión era seria. Grace, antes de bajar necesito saber a qué nos enfrentamos. Dijiste que hay gente tras esto. ¿Qué encontraste exactamente? Ella respiró hondo y le contó lo del lingote de oro, la operación Hearthstone, la advertencia de Robert Cavanaugh y el allanamiento de su apartamento. Le mostró las cartas del escritorio de Luisa y observó cómo leía las palabras descoloridas sobre el oro confiado para proteger el futuro. Cuando terminó, Tom se quedó en silencio durante un largo rato. Luego dijo: «Mi unidad trabajó en Irak, asegurando las rutas de suministro y protegiendo los convoyes. Oímos rumores sobre dinero oculto de la Primera Guerra del Golfo, armas y divisas que fueron enterradas en el desierto y nunca se recuperaron. El ejército no es perfecto a la hora de llevar un control de las cosas, especialmente en tiempos de guerra. Si esta operación Hearthstone era lo suficientemente secreta, si las personas que sabían de ella murieron o los registros se perdieron en los trámites burocráticos, sí, entiendo que algo así pudiera permanecer oculto durante 80 años. ¿Entonces me crees?».
Creo que has encontrado algo que vale la pena documentar. Ya sea lo que tú crees que es, lo averiguaremos. Pero Grace, si esto es real, si realmente hay oro del gobierno ahí abajo, tenemos que hacerlo bien, documentarlo todo, establecer una cadena de pruebas clara, protegernos legalmente. He servido a mi país y respeto la ley. No somos saqueadores. No quiero robar nada, dijo Grace rápidamente. Solo quiero saber qué protegía a mi tía abuela y cuáles son mis derechos. El abogado con el que hablé me dijo, necesito documentación y testigos. Entonces, consigamos ambos. Tom regresó a su camioneta y volvió con una cámara de vídeo profesional, una cámara digital, equipo de medición y lo que parecía equipo de escalada. Vamos a grabarlo todo, tomar medidas y catalogar lo que encontremos. Si esto llega a los tribunales o se investiga, tendrás pruebas de lo que había aquí y de que no hemos alterado nada indebidamente. Bajaron juntos al refugio. La cámara de Tom grababa cada paso. Era metódico. Se detenía para grabar las paredes reforzadas, las vigas de acero, las cajas apiladas junto a las literas. Leía en voz alta las designaciones militares para el audio de la cámara, documentando los números de serie y las fechas. Cuando llegaron a la puerta de la cámara acorazada, colocó la cámara en un trípode y examinó el mecanismo con cuidado. Se trata de una puerta de cámara acorazada Mosler, modelo de los años 40. Estas cosas se construyeron para resistir casi cualquier cosa. El mecanismo de la rueda está atascado, pero el verdadero problema será si está realmente bloqueado o solo atascado. Si está cerrada, necesitaremos la combinación. Y supongo que esa murió con quien quiera que la instaló. ¿Podemos abrirla? Tom sacó una botella de aceite penetrante y comenzó a aplicarlo en las juntas del mecanismo de la rueda. Quizás estas viejas cerraduras. A veces, los tambores se atascan por falta de uso. Si tenemos suerte, solo está atascada y podremos liberarla. Si no tenemos suerte, necesitaremos un soplete de corte y eso llevará tiempo y hará ruido. Trabajó durante 20 minutos, aplicando aceite y dejando que se empapara, y luego probando cuidadosamente la rueda. En su cuarto intento, algo dentro del mecanismo emitió un chirrido metálico y se movió ligeramente. Ya está, dijo Tom, con satisfacción en su voz. Se mueve. Ayúdame con esto. Juntos, agarraron la rueda y tiraron. Resistió, pero luego, lentamente y a regañadientes, comenzó a girar. Una vuelta completa. 2, 3. En la cuarta vuelta, algo dentro de la puerta hizo un ruido metálico y las ruedas giraron libremente. Ya está, dijo Tom. Los pernos se han retraído. Ahora solo nos queda esperar que las bisagras no estén oxidadas. Apoyó los pies y tiró de la manija de la puerta. Nada. Ajustó su posición y lo intentó de nuevo, echando todo su peso. La puerta crujió, se movió unos centímetros y luego se abrió con sorprendente suavidad una vez que se liberó de su sello. El aire frío salió a borbotones y con él, el olor a piedra y metal y algo más, algo que le recordó a Grace los bancos y las cajas de seguridad. Tom cogió su cámara y enfocó con la luz el interior de la cámara acorazada. El haz iluminó filas de cajas de madera más pequeñas que las del refugio exterior, pero mucho más numerosas. Se alineaban contra las paredes en estanterías metálicas apiladas en 4 alturas, extendiéndose hacia el interior de la cámara acorazada al menos 20 pies. Cada caja tenía estampadas marcas oficiales, US Mint, Fort Knox, fechas que iban de 1942 a 1944 y números de serie. Grace sintió que le temblaban las rodillas. Intelectualmente sabía lo que podían encontrar, pero verlo era diferente. Esto era real. Esto estaba sucediendo de verdad. Tom entró lentamente en la cámara acorazada, con la cámara grabando todo. Se acercó a la caja más cercana y levantó con cuidado la tapa. Se desprendió fácilmente. Los clavos se habían aflojado por décadas de sutiles cambios de temperatura. Dentro, envueltos en paja y tela engrasada, había lingotes de oro. No uno o dos, sino docenas dispuestos en filas precisas. Tomó uno, con movimientos cuidadosos y reverentes. El lingote era rectangular, de aproximadamente 18 cm de largo, 8 cm de ancho y 5 cm de grosor. El oro reflejaba la luz de la cámara y parecía brillar desde dentro. En su superficie estaban estampadas las palabras United States Assay, un número de serie, la fecha 90 y un 1843 y un peso de 400 onzas Troy. 400 o, dijo Tom en voz baja, y su voz quedó grabada por la cámara. Esos son unos 25 al precio actual del mercado, aproximadamente $1 millón por lingote. Lo dejó con cuidado y pasó a otra caja, y luego a otra. Todas contenían el mismo cargamento de lingotes de oro, perfectamente conservados. Cada uno llevaba estampadas marcas oficiales que no dejaban lugar a dudas sobre su origen o legitimidad. ¿Cuántas cajas hay?, susurró Grace. Tom hizo un recuento rápido.
pasando la linterna por las estanterías. Cuento 234 cajas, si cada una contiene el mismo número de lingotes que las que hemos abierto. Hizo una pausa, calculando mentalmente. Si suponemos que hay 20 lingotes por caja y que cada lingote vale aproximadamente $1 millón, estamos hablando de algo menos de $5,000 millones. La cifra era tan grande que perdía todo su significado. Grace no podía procesarla. $5,000 millones escondidos bajo la cocina de su tía abuela durante 80 años. Espera, dijo Tom de repente. Se había trasladado a un pequeño escritorio al fondo de la cámara acorazada, donde había un libro de contabilidad abierto, como si alguien acabara de estar trabajando en él. Lo cogió con cuidado y empezó a leerlo, con una expresión cada vez más seria a medida que pasaba las páginas. Esto es un registro de inventario, dijo. Está fechado entre 1943 y 1945. Enumera todas las cajas que se trajeron aquí, todas las barras que se depositaron, y se detuvo, pasando el dedo por una columna. Grace, según esto, el valor total aquí no es de $5,000 millones, no son 400 barras en total. Algunas de estas cajas contienen denominaciones más pequeñas, monedas, incluso joyas procesadas, que se fundieron y reformaron durante la guerra. Entonces, si este libro de contabilidad es exacto, ¿cuánto es? $234 millones. Eso es al precio del oro de 1943, $35 por onza. Al precio actual de unos $2,400 por onza, levantó la vista, con los ojos muy abiertos. Aproximadamente $16,000 millones. De repente, la cámara acorazada le pareció demasiado pequeña y el aire demasiado enrarecido. Grace se apoyó contra la pared, tratando de respirar. $16,000 millones. Era imposible. Era una locura. Era real. Hay más aquí, dijo Tom, hojeando el libro de contabilidad. Notas, explicaciones. Escucha esto. Último depósito recibido el 7 de abril de 1945. El teatro europeo se acerca a su fin. La operación Hearthstone permanecerá sellada a la espera de la directiva del Tesoro. Toda la documentación relativa a los lugares de dispersión será destruida según el protocolo 7 de la OSS. LMH sigue siendo la única custodia civil con instrucciones de proteger el contenido hasta su recuperación oficial o una emergencia nacional. LMH, dijo Grace, Louisa Margaret Hartwell, mi tía abuela. Ella no solo guardaba estas cosas. Tom dijo que era la custodia. Era responsable de protegerlas. Y según esto, se suponía que debía esperar a que se recuperaran oficialmente o a que se produjera una emergencia nacional. Pero nadie vino a buscarlas, dijo Grace. ¿Por qué no vinieron a buscarlas? Tom pasó más páginas y se detuvo en una entrada cerca del final. Aquí, junio de 1945, dice. Recibida transmisión codificada. Guerra concluida. Teatro Europeo. Teatro del Pacífico en curso. El Tesoro informa de que las reservas de Fort Knox se han estabilizado. Operación Hearthstone, clasificada indefinidamente en espera de revisión posguerra. Y luego nada. No hay más entradas. Se olvidaron de ello, dijo Grace lentamente, o decidieron dejarlo oculto. En cualquier caso, mi tía abuela siguió esperando órdenes que nunca llegaron. Tom dejó el libro de contabilidad con cuidado. Tenemos que dejar constancia de todo esto. El libro de contabilidad, las cajas, cada lingote que podamos documentar, y luego tenemos que averiguar a quién contactar. Porque Grace, esto no solo es valioso, es históricamente significativo. Es la prueba de una operación clasificada en tiempos de guerra. Activos del gobierno que nunca se contabilizaron tras el fin de la guerra. Esto podría reescribir la comprensión de cómo gestionó Estados Unidos sus reservas de oro durante la Segunda Guerra Mundial. Pasaron las siguientes 3 horas documentándolo todo. Tom filmó y fotografió cada caja, abrió una muestra representativa para verificar el contenido, midió las dimensiones de la cámara acorazada y registró cuidadosamente cada página del libro de contabilidad. Grace tomó notas, con una letra cada vez más temblorosa, a medida que se daba cuenta de la magnitud de lo que habían encontrado. Eran casi las 2 de la tarde cuando finalmente subieron a la casa principal. Agotado y abrumado, Tom transfirió todos los archivos de vídeo al portátil de Grace e hizo copias de seguridad en 2 memorias USB, entregándole una a Grace. Guárdala en un lugar seguro, le dijo. En cualquier lugar, pero no en tu apartamento. Y Grace, hablaba en serio cuando dije que hay que hacer esto bien. Este oro pertenece al pueblo estadounidense, o te pertenece a ti por herencia legítima, o hay algún complicado término medio legal, pero nosotros no somos ladrones, documentamos, informamos a través de los canales adecuados y protegemos tus derechos en el proceso. Grace asintió,
Aunque una parte de su mente le gritaba que llenara el coche con todos los lingotes que cupieran y desapareciera para siempre. Podría pagar todas sus deudas, darle a Ellie una vida que nunca había soñado posible, no volver a trabajar otro turno doble en toda su vida. La tentación era física, un peso en su pecho. Pero entonces pensó en las cartas, con las cuidadosas palabras de Luis. El oro se confiaba para proteger futuros, no fortuna. Su tía abuela había vivido 80 años con este secreto. Había muerto sin reclamar nada para sí misma. Había comprendido algo que Grace apenas empezaba a entender, que algunas responsabilidades eran más importantes que las ganancias personales. Estaban cargando el equipo de Tom en su camioneta cuando Grace se fijó en el vehículo. Estaba aparcado en la carretera, a unos 100 metros de la entrada de la propiedad, un sedán oscuro con cristales tintados, con el motor apagado, simplemente allí parado. Tom dijo en voz baja, «Ese coche, ¿cuánto tiempo lleva ahí?» Él siguió su mirada y su lenguaje corporal cambió instantáneamente a un estado de alerta. «No estaba ahí cuando llegué esta mañana. Podría ser alguien que ha tenido una avería o alguien que está vigilando la propiedad». Como si respondiera al ser descubierto, el motor del sedán arrancó, pero en lugar de alejarse, giró hacia el camino de grava y se acercó lentamente a la casa. Grace sintió que su corazón se aceleraba. «Ponte detrás de mí», dijo Tom en voz baja, llevando la mano a la cadera, donde Grace se dio cuenta de que llevaba un arma oculta. «Déjame hablar a mí». El sedán se detuvo a unos 10 metros. Dos hombres salieron de él, ambos vestidos con trajes oscuros que parecían caros, pero del tipo de ropa profesional anónima que podría pertenecer a agentes federales, abogados corporativos o seguridad privada. El que estaba en el lado del conductor tenía unos 40 años, el pelo muy corto y un físico que sugería que iba al gimnasio con regularidad. Su compañero era mayor, quizá de unos 50 años, con canas en las sienes y la postura cómoda de alguien acostumbrado a que le obedezcan. «Buenas tardes», saludó el hombre mayor con voz amistosa, pero con un tono que hizo que a Grace se le erizara la piel. «Sentimos interrumpir. Somos de la Oficina Regional de Catastro. Estamos actualizando las valoraciones de las propiedades de esta zona para el condado. ¿Es usted la propietaria?» «Sí, soy yo», dijo Grace, quedándose detrás de Tom, tal y como le había indicado Grace Whitmore. «Heredé esta propiedad de mi tía abuela». «Ah, sí, la finca Hardwell. Tiene aquí un pedazo de historia. Soy David Morrison, y este es mi colega, James Reed». Ninguno de los dos hizo ademán de mostrar su identificación. «Hemos estado intentando ponernos en contacto con usted por un posible problema de servidumbre. ¿Podemos subir y hablarlo?» «¿Qué tipo de problema de servidumbre?», preguntó Tom, con un tono cuidadosamente neutro. Morrison sonrió, pero sin llegar a los ojos. «Bueno, hay algunas preocupaciones sobre los servicios públicos subterráneos en esta zona, posibles infraestructuras antiguas que deben evaluarse. Nos gustaría hacer una breve inspección de la propiedad, incluyendo cualquier sótano o bodega. Solo nos llevará unos minutos». Grace sintió frío, a pesar del sol de la tarde. Estos hombres no eran de ninguna oficina de catastro. El momento era demasiado oportuno. Su interés por los espacios subterráneos era demasiado específico. «Lo siento», dijo, esforzándose por mantener la voz firme, «pero voy a necesitar ver su identificación y que mi abogado esté presente antes de permitir cualquier inspección. Esta propiedad forma parte de una liquidación patrimonial en curso, y tengo la obligación legal de conservarla tal y como está». La sonrisa de Morrison se endureció. «Señorita Whitmore, entiendo su cautela, pero se trata de un asunto rutinario. Si se niega a cooperar, tendremos que recurrir a canales más formales, lo que podría complicar su reclamación de herencia». «Entonces háganlo», dijo Tom con tono seco. La señora dijo, «No, caballeros, que tengan un buen día». Por un momento, la escena mantuvo a Grace y Tom en los escalones. Los dos hombres permanecieron junto a su sedán, con la tensión crepitando entre ellos. Entonces el más joven, Reed, hizo un pequeño movimiento, ajustándose la chaqueta, y Grace lo vio, la forma distintiva de un arma de fuego en una funda de hombro. Pero además, cuando se le movió la chaqueta, ella vislumbró lo que parecía un silenciador acoplado al cañón. Tom también lo vio. Su mano se movió ligeramente hacia su propia arma. «Estaremos en contacto», dijo Morrison finalmente, con una voz que había perdido su fingida amabilidad. «Señorita Whitmore, le recomiendo encarecidamente que considere las implicaciones de su situación. Hay cosas que es mejor dejar como están, por la seguridad de todos». Él y Reed volvieron a subir a su sedán y se alejaron lentamente, deliberadamente, como si quisieran que Grace y Tom entendieran que no tenían miedo ni prisa. Cuando por fin desaparecieron de la vista, las piernas de Grace se doblaron. Se sentó pesadamente en los escalones, temblando. «Esos no eran inspectores del gobierno», dijo Tom con voz tensa.
El arma que llevaba Reed era una pistola con silenciador. No es el equipamiento estándar de ninguna agencia federal legítima que realice evaluaciones de propiedades. Eran contratistas privados, o algo peor. ¿Cómo lo sabían? Grace susurró. ¿Cómo lo descubrieron tan rápido? Alguien del restaurante podría haberlo mencionado a la persona equivocada, o podrían haber estado monitoreando las frecuencias de la policía, buscando informes de allanamiento o actividad inusual en esta dirección. Diablos, podrían haber tenido la propiedad bajo vigilancia desde que murió tu tía abuela, esperando a ver si alguien reclamaba la herencia. Sacó su teléfono. Tenemos que llamar a ese abogado y llevarte a ti y a Ellie a un lugar seguro. Grace pensó en su hijo viendo inocentemente la televisión con la señora Chen, sin saber que su madre se había metido en algo peligroso. Tengo que ir a buscarlo ahora mismo. De acuerdo. Pero Grace, no puedes volver a tu apartamento. Si han encontrado este lugar, saben dónde vives. Entonces, ¿a dónde vamos? Tom se quedó callado un momento, pensando, a mi casa. Está más allá de Summit Ridge, a unos 40 minutos de la ciudad. Es una casa pequeña, pero segura. La hice construir con puertas reforzadas y un buen sistema de seguridad después de mi segunda misión. Tú y Ellie podéis quedaros allí mientras resolvemos esto. No puedo pedírtelo. No me lo estás pidiendo. Te lo estoy ofreciendo, Grace. Me alisté para proteger a la gente. Eso no cambió cuando dejé el servicio. Y esto señaló hacia la casa, hacia la cámara acorazada oculta debajo de ella es importante. Es historia. Si hay gente que intenta robarla o silenciarla, entonces alguien tiene que defender lo que es correcto. Grace sintió que las lágrimas le picaban en los ojos. Gracias. Condujeron en convoy de vuelta a la ciudad. La camioneta de Tom iba delante. Grace seguía detrás y miraba constantemente por el retrovisor, en busca de sedanes oscuros. Llamó a James Cavanaugh desde la carretera y le puso al corriente de todo lo que habían encontrado y del encuentro con Morrison y Reed. No vuelvas a tu apartamento excepto para coger lo imprescindible, dijo Cavanaugh inmediatamente. Y cuando lo hagas, que tu amigo entre contigo. Estas personas están actuando al margen de la ley, lo que significa que o bien son delincuentes o bien trabajan para alguien que considera que esto tiene suficiente valor como para infringir la ley. Voy a hacer algunas llamadas, contactar con algunos conocidos. Conozco a una historiadora federal especializada en operaciones de la Segunda Guerra Mundial, en particular en la OSS y programas clasificados. Si alguien puede ayudarnos a comprender qué fue realmente la Operación Hearthstone y cuál es tu situación legal, es ella. ¿Cuánto tiempo te llevará? Dame 24 horas. Mientras tanto, mantente fuera del radar tanto como puedas. No uses tarjetas de crédito. No publiques nada en las redes sociales. No le digas a nadie dónde te alojas. Y Grace, esa documentación que creasteis Tom y tú es tu póliza de seguro. Asegúrate de que hay copias en varios lugares. Si te pasa algo, esas pruebas deben sobrevivir. Las palabras, si te pasa algo, hicieron que a Grace se le helara la sangre. Recogieron a Ellie del apartamento de la señora Chen con una explicación mínima, emergencia familiar. Necesitaban quedarse con un amigo durante unos días. ¿Le importaría reenviarles el correo? La señora Chen aceptó de buen grado, aunque su expresión sugería que sabía que estaba pasando algo grave. Grace metió ropa y artículos de primera necesidad en bolsas de basura, cogió los deberes y la tableta de Ellie, y en menos de 15 minutos estaban fuera. La casa de Tom era exactamente como Grace se la había imaginado. Una pequeña y ordenada casa de una sola planta en una propiedad boscosa de 2 acres, con paneles solares en el techo y una sensación de autosuficiencia en cada detalle. Los instaló en la habitación de invitados, le mostró a Ellie dónde estaban los juegos y los libros, y preparó unos sándwiches mientras Grace intentaba procesar todo lo que había sucedido en las últimas 8 horas. Esa noche, después de que Ellie se durmiera y Grace y Tom se sentaran a la mesa de la cocina con un café, ninguno de los dos bebía, ella le hizo la pregunta que la había estado atormentando todo el día. ¿Por qué? De grima, Angoromin, dijo. ¿Por qué alguien dejaría tanto oro escondido durante 80 años? ¿Por qué no lo recuperó después de que terminara la guerra? Tom se quedó callado por un momento. He estado pensando en eso. ¿Y si no se olvidó? ¿Y si fuera intencionado? Piénsalo. La operación Hearthstone fue clasificada al más alto nivel. Las personas que sabían de ella, que sabían dónde estaban los tesoros, habrían sido oficiales de inteligencia, funcionarios del tesoro, tal vez un puñado de altos mandos militares. Y si después de la guerra analizaron la situación económica, observaron todos los cambios que se estaban produciendo y decidieron que era más seguro dejar el oro escondido que intentar consolidarlo todo en Fort Knox. ¿Más seguro cómo? Estaba comenzando la Guerra Fría. Las armas nucleares estaban en juego.
Fort Knox se convirtió en un objetivo. Si los soviéticos podían destruir o apoderarse de la Reserva Nacional de Oro, podrían colapsar la economía estadounidense. Pero si una parte significativa de esa reserva se distribuía en alijos secretos, alijos que ya no existían oficialmente, entonces, incluso si Fort Knox caía, el país seguiría teniendo recursos. Es como una póliza de seguro, una redundancia distribuida. El hecho de que se destruyeran los registros, que el programa fuera borrado de la historia oficial, no fue incompetencia, fue seguridad operativa intencionada. Grace sintió que su comprensión cambiaba, así que mi tía abuela no fue simplemente olvidada, se confiaba en ella. La dejaron como guardiana porque sabían que guardaría el secreto, y lo hizo hasta el día de su muerte. La pregunta es, ¿qué hacemos ahora que el secreto ha salido a la luz? Antes de que Grace pudiera responder, su teléfono vibró. Un mensaje de James Kavanagh. Acabo de hablar con la doctora Helena Martínez, historiadora federal especializada en operaciones de la OSS. Está dispuesta a reunirse contigo mañana a las 10:00 a.m. en su oficina de Washington, D.C. Dice que es urgente. Lleva años oyendo rumores sobre Hurston, pero nunca ha podido encontrar pruebas de su existencia. Tu descubrimiento podría ser crucial desde el punto de vista histórico. También puede asesorarte sobre la situación legal del hallazgo. Te enviaremos su información de contacto. Ten cuidado. Grace le mostró el mensaje a Tom. Washington, D.C. Son 6 horas en coche. Entonces saldremos a las 3:00 de la mañana. Tom dijo, llegaremos allí a las 9:00. Tendremos tiempo de sobra. Ellie puede venir con nosotros. No quiero dejarlo solo en ningún sitio ahora mismo. Pasaron el resto de la noche haciendo planes, revisando la documentación que habían creado e intentando ignorar el miedo creciente de que, en algún lugar, Morrison, Reed y para quien quiera que trabajaran estuvieran haciendo sus propios planes. Grace finalmente cayó en un sueño inquieto alrededor de la medianoche, con Ellie respirando suavemente en la cama junto a ella. Soñó con adoradores de bóvedas y lingotes de oro, y con su tía abuela Luisa, una mujer severa vestida de oscuro que estaba de pie en una cámara subterránea, esperando pacientemente órdenes que nunca llegarían. Se despertó con el sonido de cristales rotos. Por un momento se sintió desorientada, sin saber dónde estaba ni qué la había despertado. Entonces lo oyó de nuevo. El estruendo de una ventana rompiéndose en algún lugar de la parte delantera de la casa y pasos, varios, moviéndose rápidamente, pero tratando de ser silenciosos. Grace se levantó de la cama, con el corazón latiéndole con fuerza. Despertó a Ellie, tapándole la boca con la mano antes de que pudiera hablar. «Silencio», susurró con urgencia. «No hagas ruido. Hay alguien en la casa». Sus ojos se abrieron con terror, pero asintió con la cabeza. Grace cogió la ropa que había dejado sobre la silla y tiró de Ellie hacia la puerta del dormitorio. La abrió lentamente, con cuidado, y miró hacia el pasillo a oscuras. La puerta del dormitorio de Tom ya estaba abierta. Podía verlo moverse en la oscuridad, vestido y con su pistola de servicio en la mano, el teléfono pegado a la oreja. Señaló hacia la parte trasera de la casa, hacia lo que ella recordaba que era una puerta trasera que daba al bosque. Pero antes de que pudieran moverse, una voz llamó desde la sala. La voz de Morrison. «Señorita Whitmore, sabemos que está aquí. La camioneta de Tom Brenner está en la entrada. Esto no tiene por qué acabar mal. Solo queremos hablar de lo que ha descubierto, sobre cómo manejar esta situación en beneficio de todos». Grace miró a Tom. Su expresión era sombría. Levantó 3 dedos, indicando 3 personas, y luego señaló enfáticamente hacia la puerta trasera. «Si coopera», continuó Morrison, con la voz cada vez más cerca, «podemos asegurarnos de que reciba una compensación justa. Ha pasado por años difíciles. Lo entiendo. Madre soltera, 2 trabajos, luchando por pagar el alquiler. Podemos cambiar eso. Podemos asegurarnos de que su hijo tenga oportunidades que usted nunca tuvo. Todo lo que tiene que hacer es firmar unos papeles, aceptar, guardar silencio sobre lo que descubrió y marcharse». Ahora estaban en la cocina. Grace podía oír crujir las tablas del suelo. En cualquier momento empezarían a registrar las habitaciones. Agarró la mano de Ellie y se movió lo más silenciosamente posible hacia la parte trasera de la casa, siguiendo el ejemplo de Tom. Tom abrió la puerta trasera en silencio. Debía de haberla mantenido bien engrasada, y salieron a la fría noche de noviembre. El bosque detrás de la casa se alzaba oscuro e intimidante, pero les ofrecía refugio. Grace apretó a Ellie contra ella y echó a correr. Detrás de ellos oyó un grito. Los habían descubierto. Los haces de luz de las linternas atravesaban la oscuridad. Tom los guió hacia el interior del bosque, moviéndose con la confianza de alguien que conocía este terreno a la perfección. Grace tropezaba con raíces y rocas. Ellie se aferraba a su mano. Ambos intentaban desesperadamente no hacer ruido. «Por aquí», gritó alguien detrás de ellos. Los haces de luz de las linternas convergieron,
acercándose. Tom se detuvo ante lo que parecía un montón de maleza muerta. Lo apartó, dejando al descubierto una pequeña puerta de bodega excavada en la ladera. «Entra», susurró con urgencia. «Es un antiguo refugio contra tormentas que conduce a un túnel que sale a medio kilómetro de aquí. Ve». Grace no hizo preguntas. Abrió la puerta y empujó a Ellie hacia la oscuridad, siguiéndolo inmediatamente después. Tom fue el último en entrar. Cerró la puerta y la bloqueó desde dentro. Justo cuando las linternas llegaron a la zona donde habían estado, se acurrucaron en la oscuridad, respirando con dificultad, escuchando. Se oyeron pasos por encima de ellos y voces que hablaban entre sí. Entonces, afortunadamente, los sonidos se alejaron, adentrándose en el bosque. Tom encendió una pequeña linterna LED que había cogido de algún sitio, revelando un espacio estrecho con paredes de hormigón y un túnel angosto que conducía a la oscuridad. «Esto ya estaba aquí cuando compré la propiedad», susurró. «Es un antiguo túnel de contrabandistas de la época de la ley seca. Lo reforcé y lo mantuve en buen estado por si acaso. Nunca pensé que lo necesitaría». «¿A dónde lleva?», preguntó Grace con voz temblorosa. «Sale a un viejo granero en la propiedad de mi vecino. Desde allí hay un cuarto de milla a pie hasta la carretera principal. Mi camioneta está en casa, pero tengo una motocicleta guardada en el granero. Nos llevará a los tres a la carretera principal». «¿Y luego a dónde?», preguntó Grace. «No van a parar, Tom. Han entrado en tu casa. Nos están persiguiendo por el bosque. Sean quienes sean, van en serio». La expresión de Tom se endureció a la luz de la linterna. «Entonces no huiremos. Iremos a Washington como habíamos planeado, pero no esperaremos hasta mañana. Iremos ahora. Esta noche nos reuniremos con el doctor Martínez. Le entregaremos toda la documentación y lo haremos público. Una vez que sea público, una vez que haya testigos oficiales y la atención de los medios, no podrán hacer que desaparezca, no podrán hacernos desaparecer». Grace pensó en Ellie, aterrorizado y confundido, atrapado en algo que no entendía. Pensó en los 16,000 millones de dólares en oro que había debajo de la cocina de su tía abuela. Dinero suficiente para resolver todos los problemas que había tenido. Pensó en la oferta de Morrison, la compensación, las oportunidades, una vida cómoda a cambio de silencio. Y pensó en las palabras de Luisa, escritas hace 80 años. Oro confiado para proteger futuros, no fortuna. Su tía abuela había entendido lo que Grace solo ahora comenzaba a comprender. No se trataba de riqueza personal, se trataba de la verdad, de la historia, del principio de que algunas cosas eran demasiado importantes como para ser enterradas y olvidadas, por muy conveniente que eso pudiera ser para los poderosos. «De acuerdo», dijo Grace, acercando a él y a ella. «Iremos a Washington. Contaremos la verdad, toda la verdad». Tom asintió. «Entonces, movámonos. Registrarán la casa y se darán cuenta de que no estamos allí. Tenemos tal vez una hora de ventaja antes de que descubran que encontramos otra salida». Atravesaron el túnel. Ellie iba entre los dos adultos, avanzando hacia lo que les esperaba al otro lado. Detrás de ellos, en la casa de arriba, hombres armados y con intenciones ocultas registraban las habitaciones vacías, buscando secretos por los que valía la pena matar. Y en algún lugar más adelante, en una ciudad construida sobre secretos y poder, un historiador esperaba para escuchar sobre una operación que había sido borrada de la historia y una bóveda llena de oro que nunca debía ser encontrada. El túnel se extendía en la oscuridad. Grace siguió caminando. Siguió avanzando porque eso es lo que habría hecho su tía abuela. Eso era lo que se hacía cuando el futuro dependía de ella. Se protegía lo que importaba, sin importar el coste. El túnel era frío y húmedo, con las paredes presionando por ambos lados mientras avanzaban en fila india a través de la oscuridad. Tom iba delante con la linterna LED. Grace le seguía con la mano de Ellie bien agarrada a la suya, y detrás de ellos la oscuridad se extendía hacia la entrada del refugio contra tormentas y los hombres que les perseguían. Llevaban caminando unos 10 minutos, cuando Grace oyó un sonido lejano que resonaba en el túnel detrás de ellos. Voces. El chirrido de la puerta del refugio, antitormentas al ser forzada. «Lo han encontrado», susurró. Tom se detuvo, con la mandíbula apretada. «Más rápido. El túnel se estrecha más adelante, lo que les ralentizará, pero tenemos que llegar al granero». Aceleraron el paso, casi corriendo por el estrecho espacio. Ellie tropezó, y Grace lo agarró, tirando de él hacia adelante. El túnel comenzó a inclinarse hacia arriba, y Grace podía sentir cómo le ardían los pulmones y le dolían las piernas por el esfuerzo y la adrenalina. Entonces Tom se detuvo de repente. «Esperad, escuchad». Grace se quedó paralizada, esforzándose por oír. Detrás de ellos, las voces se acercaban, pero había algo más. Un zumbido mecánico, débil, pero cada vez más fuerte. Parecía provenir de algún lugar de las paredes que los rodeaban. «¿Qué es eso?», preguntó Grace.
Tom barrió con su linterna las paredes del túnel y fue entonces cuando Grace lo vio. Una vieja caja de conexiones montada a la altura del pecho, cubierta de óxido y telarañas. Junto a ella, parcialmente oculta detrás de una viga de madera, había lo que parecía un antiguo generador, del tipo que podría haberse instalado durante la época de la ley seca para alimentar las luces o la ventilación del túnel. ¿Puedes hacer que funcione?, preguntó Tom, siguiendo su mirada. Grace se acercó, con la mente a 1000 por hora. Había pasado años arreglando electrodomésticos rotos en su apartamento, improvisando soluciones cuando no podía permitirse reparaciones adecuadas. Había aprendido a ver cómo encajan los sistemas mecánicos, cómo sacar vida a equipos que deberían estar muertos. Este generador era viejo, probablemente había superado en décadas su vida útil, pero los principios serían los mismos. Abrió la caja de conexiones. Dentro había un lío de cables oxidados e interruptores antiguos, pero debajo de la decadencia, podía ver la estructura básica, un mecanismo de arranque manual, una línea de combustible que probablemente iba a un tanque en algún lugar cercano y, lo más importante, lo que parecía un sistema de control neumático que se conectaba a algo más profundo en el... ¿Qué estás pensando?, preguntó Tom, uniendo el haz de su linterna al de ella. Esta caja de conexiones controla más que solo las luces, dijo Grace, siguiendo el cableado con el dedo. ¿Ves estas líneas neumáticas? Están conectadas a algo mecánico, tal vez puertas blindadas o sellos que podrían cerrar secciones del túnel. Detrás de ellos, aparecieron haces de luz de linternas en la oscuridad. La voz de Morrison resonó en el espacio confinado. Señorita Whitmore, solo está complicando las cosas. No tiene a dónde ir. El túnel termina en un viejo granero que ya tenemos vigilado. Vuelva ahora y aún podremos resolver esto pacíficamente. Las manos de Grace se movieron más rápido, apartando la carcasa corroída para acceder al mecanismo de arranque del generador. El indicador del depósito de combustible marcaba vacío, pero cuando lo golpeó, oyó un chapoteo de líquido. El indicador estaba roto, no el depósito. Ellie, cariño, necesito que te tapes los oídos y cierres los ojos, dijo. Esto va a hacer mucho ruido. Encontró la manivela manual, una pesada palanca de hierro que se desplegaba desde el lateral del generador. Tom enfundó su arma y la agarró con ella, y juntos comenzaron a girarla. El mecanismo se resistía, congelado por el óxido y el desuso, pero poco a poco comenzó a moverse. 1, 2, 3 veces. A la cuarta vuelta, el generador tosió, escupió y rugió hasta cobrar vida. El sonido era ensordecedor en el espacio reducido, ahogando todo lo demás. Bombillas tenues montadas a lo largo del túnel. El techo parpadeó y cobró vida, bañándolo todo con una débil luz amarilla. Y en algún lugar detrás de ellos, Grace oyó un nuevo sonido. El chirrido del metal sobre la piedra, el silbido neumático de la presión liberándose. Se giró y lo vio. Una pesada puerta de acero descendía del techo unos 6 metros más atrás, cayendo en unas ranuras en el suelo. La barrera se cerró con un estruendo que sacudió el polvo del techo del túnel, sellando la sección detrás de ellos a través de las estrechas barras de la puerta. Podía ver a Morrison y a sus hombres, con sus linternas iluminando sus rostros furiosos. Morrison agarró las barras y tiró de ellas, probándolas, pero no se movieron. Estas barreras habían sido diseñadas para resistir explosiones y redadas. Unos pocos hombres armados no iban a conseguir abrirlas. «Acabas de cometer un grave error», gritó Morrison por encima del rugido del generador. «No puedes esconderte de esto, señorita Whitmore. No puedes esconderte de lo que has encontrado». Grace sintió una oleada de satisfacción desafiante. «No estoy tratando de esconderlo. Estoy tratando de protegerlo. Hay una diferencia». Agarró la mano de Ellie y siguió a Tom hacia el interior del túnel, dejando a Morrison y a sus hombres atrapados al otro lado de la barrera de acero. El rugido del generador se desvaneció a medida que avanzaban, sustituido por su propia respiración entrecortada y el sonido de sus pasos sobre la piedra. El túnel terminaba en una escalera de madera que conducía a una trampilla. Tom subió primero, probó la puerta y la abrió. El aire frío de la noche entró a raudales, y Grace nunca había estado tan agradecida por el olor del aire fresco y la libertad. Salieron a un viejo granero, tal y como Tom había descrito. La luz de la luna se filtraba a través de los huecos de las paredes, iluminando las balas de heno y los antiguos aperos de labranza. Y allí, cubierta con una lona, estaba la motocicleta de Tom, una pesada moto de turismo que parecía capaz de recorrer largas distancias. Tom sacó su teléfono. «No hay señal. Tenemos que llegar a la carretera principal para que pueda hacer llamadas». Destapó la moto y comenzó a revisarla con destreza. «Grace, hay un casco en esa caja de almacenamiento. Ellie puede viajar entre nosotros. Tengo un sistema de correas que lo mantendrá seguro». Mientras Tom trabajaba, Grace se acercó a la ventana del granero y miró hacia la carretera. A lo lejos,
Podía ver los faros de al menos 2 vehículos aparcados y esperando. Morrison no había estado fanfarroneando sobre la vigilancia del granero. Tom, están ahí fuera, en la carretera. Él se unió a ella en la ventana y evaluó la situación. Vale, plan B. Hay un camino forestal que atraviesa el bosque en paralelo a la carretera principal. Es accidentado, pero la moto puede con él. Saldremos a unos 8 km al norte, cerca de la carretera estatal. Desde allí, podemos dirigirnos hacia Washington, D.C., sin pasar por la ciudad. ¿Nos seguirán? Probablemente. Pero una vez que estemos en la carretera estatal, hay cámaras y otros testigos del tráfico. Les resultará más difícil actuar, y para entonces, habré hecho las llamadas que tenemos que hacer. Grace ayudó a asegurar a Ellie en la motocicleta. El pequeño cuerpo del niño estaba acurrucado entre ella y Tom, con el sistema de correas sujetándolo de forma segura. Estaba aterrorizado, pero intentaba ser valiente, y a Grace le dolía el corazón por él. Se suponía que esto era para darle una vida mejor, no para arrastrarlo a escapadas nocturnas y amenazas de hombres armados. Tom arrancó la motocicleta. El motor era más silencioso de lo que ella esperaba, claramente modificado para pasar desapercibido. Salieron del granero y se adentraron en el bosque, siguiendo lo que apenas era un camino, más bien una sugerencia de lo que alguna vez había sido una carretera. Las ramas les arañaban, las raíces amenazaban con engancharse en las ruedas, pero Tom conducía con la habilidad de alguien que conocía este terreno a la perfección. Tras 20 minutos de conducción cuidadosa, llegaron a la carretera estatal. Tom se detuvo en una gasolinera, el único negocio que seguía abierto a las 2:30 de la madrugada. Mientras Grace llevaba a Ellie dentro para que usara el baño y tomara bebidas calientes, Tom se quedó fuera haciendo llamadas telefónicas. Cuando Grace regresó, la expresión de Tom era una mezcla de alivio y determinación. Me he puesto en contacto con Robert Kavanaugh. Ahora mismo está llamando a su sobrino James, a los alguaciles federales con los que sirvió, y a un periodista que conoce en el Washington Post, alguien especializado en historias sobre la responsabilidad del gobierno. Está organizando una reunión para nosotros en las oficinas del periódico a las 7 de la mañana. James se reunirá con nosotros allí, con un equipo legal completo. ¿Llegaremos a tiempo? Son 6 horas hasta Washington. Si salimos ahora, llegaremos con 1 hora de antelación. Pero Grace, una vez que entremos en ese edificio, una vez que empecemos a hablar con los periodistas y las autoridades federales, no habrá vuelta atrás. Tu vida cambiará. La vida de Ellie cambiará. ¿Estás segura de que esto es lo que quieres? Grace miró a su hijo, que bebía chocolate caliente, y trataba de no quedarse dormido de pie. Pensó en la bóveda debajo de la cocina de Luisa, en los 16,000 millones de dólares en oro que habían estado ocultos durante 80 años. Pensó en Morrison y sus hombres, en personas lo suficientemente poderosas como para actuar al margen de la ley, lo suficientemente desesperadas como para irrumpir en casas y perseguir a personas por el bosque. Y pensó en su tía abuela, que había guardado un secreto durante décadas, esperando órdenes que nunca llegaron, muriendo sin reclamar nada para sí misma, porque entendía que algunas cosas eran más importantes que el beneficio personal. Estoy segura, dijo Grace. Terminemos lo que Luisa empezó. Condujeron toda la noche, la motocicleta devorando kilómetros de carretera oscura. Ellie dormitaba entre ellos. Agotado más allá de su capacidad para mantenerse despierto, a pesar de su miedo, Grace lo abrazó y observó cómo el paisaje dejaba atrás Pensilvania para dar paso a Maryland. Luego, la aproximación gradual al Distrito de Columbia. El sol salía detrás de ellos cuando finalmente se detuvieron frente al edificio del Washington Post, una moderna estructura de cristal y acero en el corazón de la ciudad. Robert Kavanaugh esperaba fuera con otras 3 personas. James Kavanaugh, con un elegante traje. A pesar de la temprana hora, una mujer de unos 50 años, que Grace supuso que era la doctora Helena Martínez, y un hombre más joven con una tarjeta de prensa y una grabadora digital. Grace Whitmore, dijo Robert Kavanaugh, estrechándole la mano con firmeza. Has tenido una noche bastante agitada. James ha estado hablando por teléfono con los alguaciles federales. Ya se están preparando órdenes de arresto para los hombres que irrumpieron en la casa de Tom. Y este es Marcus Chen, reportero de investigación. Ha aceptado escuchar tu historia y verificar tu documentación antes de que llevemos todo a las autoridades. Entraron en una sala de conferencias y Grace comenzó a hablar. Lo contó todo: la herencia, las cartas, el descubrimiento del refugio y la cámara acorazada, la documentación que ella y Tom habían creado, el allanamiento de su apartamento, el enfrentamiento en la propiedad de Blackidge, la huida a medianoche y a través de los túneles. Les mostró los videos y las fotografías, las copias de los libros de contabilidad de Luisa, las pruebas de la operación Hearthstone. El Dr.
Martínez examinó la documentación con la intensidad de alguien que había estado persiguiendo sombras durante años y finalmente había encontrado algo sustancial. Esto es extraordinario, susurró. Llevo 20 años investigando operaciones clasificadas de la OSS. Sabía que Hearthstone existía. Había demasiadas lagunas en los registros de movimiento de oro entre 1943 y 1945, demasiadas transferencias inexplicables, pero nunca pude encontrar pruebas. La operación fue borrada de los registros oficiales tan a fondo que la mayoría de los historiadores la descartaron como una teoría conspirativa, pero era real, dijo Grace. Era real, confirmó Martínez, y era crucial desde el punto de vista histórico. ¿Entiendes lo que esto representa? Durante la Segunda Guerra Mundial, el gobierno se enfrentó a una auténtica amenaza existencial. Si los nazis hubieran desarrollado bombarderos de largo alcance, si hubieran logrado atacar Fort Knox o Washington, D.C., toda la base económica del esfuerzo bélico podría haberse derrumbado. La operación Hearthstone era un seguro de reservas distribuidas que podía sostener a la nación incluso si caía el depósito central. Era una estrategia brillante, y tu tía abuela formó parte de ella. Marcus Chen había estado escribiendo rápidamente en su ordenador portátil. Ya me he puesto en contacto con fuentes del Departamento del Tesoro. Están apresurándose a verificarlo, pero los indicios iniciales apuntan a que tu descubrimiento es legítimo. Los números de serie de esos lingotes de oro coinciden con los registros de las retiradas de Fort Knox en 1942 y 1943. Esto va a ser una noticia bomba. ¿Qué pasará con el oro?, preguntó Grace. ¿Qué pasará con Ellie y conmigo? James Cavanaugh se inclinó hacia adelante. Esa es la parte complicada. El oro es técnicamente propiedad del gobierno, activos del tesoro que se pusieron al cuidado de tu tía abuela, pero que nunca se transfirieron formalmente a su propiedad. Sin embargo, hay precedentes en casos como este. El tesoro tiene una ley de restitución histórica que prevé recompensas para las personas que descubran y denuncien activos gubernamentales perdidos. La recompensa suele ser el 5% del valor recuperado. Grace hizo el cálculo mentalmente. El 5% de 16,000 millones de dólares, 800 millones de dólares. La cifra era tan grande que volvió a carecer de sentido. Una cifra que no tenía ninguna relación con su realidad de turnos dobles y alquileres atrasados. Pero hay más. James continuó. La cooperación de su tía abuela con la operación Hearthstone, su servicio como custodio durante todos esos años, también tiene valor. Puede que haya una compensación adicional disponible a través de programas de reconocimiento militar o del Congreso si esto se convierte en un asunto legislativo. En resumen, tú y Ellie estaréis bien atendidos. Muy bien. Las siguientes horas pasaron como una exhalación. Llegaron los alguaciles federales para tomar declaración formal. Los funcionarios del Tesoro aparecieron con equipo de autenticación para comenzar la verificación preliminar de la documentación de Grace. El Washington Post publicó una noticia de última hora en línea a las 9:30 y en cuestión de minutos, todos los principales medios de comunicación del país llamaban para pedir comentarios. Al mediodía, la noticia había explotado. Oro de la Segunda Guerra Mundial descubierto después de 80 años. Operación Hearthstone, el programa secreto que salvó la riqueza de Estados Unidos. Una madre soltera encuentra un tesoro de 16,000 millones de dólares en la casa que heredó. La cara de Grace aparecía en todos los canales de noticias. Su historia se contaba y se repetía, se analizaba y se debatía. Los hombres que habían irrumpido en la casa de Tom, Morrison y Reed y sus socios fueron arrestados al anochecer. Resultó que trabajaban para un contratista militar privado que se había enterado de la operación Hearthstone a través de documentos clasificados filtrados y llevaba años vigilando las antiguas propiedades del programa, esperando a que alguien descubriera el oro para poder robarlo. Se enfrentaban a múltiples cargos federales, entre ellos allanamiento de morada, agresión e intento de robo de propiedad del gobierno. El oro fue transferido a custodia federal en un plazo de 72 horas. Una operación a gran escala en la que participaron agentes del Tesoro, seguridad militar y equipos de transporte especializados, trasladó todas las cajas de la cámara acorazada, situada bajo la cocina de Luisa, a unas instalaciones seguras en Washington. El recuento final confirmó lo que sugerían los libros de contabilidad: 16,200 millones de dólares en valor de mercado actual, uno de los mayores descubrimientos de activos gubernamentales de la historia de Estados Unidos, y la recompensa de Grace, Singapore, una vez concluidos todos los procedimientos legales, fue del 5%, tal y como había predicho James, 810 millones de dólares, que se le pagaron en una combinación de pago directo y un fondo fiduciario estructurado
que le proporcionaría ingresos para el resto de su vida, y la de él. Los equipos de noticias descendieron sobre su pequeña ciudad de Pensilvania como un ejército invasor. La cafetería donde Grace había trabajado se convirtió en un lugar de peregrinación para los periodistas que querían entrevistar a las personas que la conocían. Y esas personas, las mismas que se habían burlado de ella solo unos días antes, ahora se apresuraban a afirmar que la conocían. Siempre supe que Grace era especial, le dijo Marlene a un periodista de la CNN, aparentemente olvidando cómo le había dicho a Grace a la cara que estaba delirando. Tenía esa determinación, esa fuerza. Carl Kemper concedió una entrevista al periódico local, afirmando que él había animado a Grace a investigar la propiedad. Le dije, Grace, tienes que echar un vistazo a esa vieja casa. Puede que haya algo valioso allí. Tenía la sensación de que incluso las personas que se habían reído de su afirmación de haber encontrado Fort Knox, ahora se presentaban como amigos que la habían apoyado y que habían creído en ella desde el principio. Grace veía esas entrevistas con una mezcla de diversión y tristeza. Entendía lo que estaba pasando, que la gente revisaba sus recuerdos, que quería formar parte de la historia en lugar de ser un obstáculo en ella, pero también había auténticos seguidores. Robert Kavanaugh se convirtió en una pequeña celebridad. El anciano veterano que había reconocido la verdad y había ayudado a proteger a Grace de aquellos que la habrían silenciado. Tom Brenner recibió una mención honorífica del gobernador de Pensilvania por su servicio y ayuda, y el Dr. Martínez publicó un exhaustivo artículo académico sobre la Operación Hearthstone, que se convirtió en el registro histórico definitivo del programa. Grace podría haber ido a cualquier parte después de eso. Podría haber comprado una mansión en California o un ático en Nueva York. Podría haber desaparecido en el lujo y no haber vuelto a trabajar en su vida. Eso era lo que todos esperaban que hiciera. En cambio, compró la propiedad de Black Ridge Hollow directamente al patrimonio de su tía abuela, gastando $5 millones en adquirir algo que técnicamente ya era suyo. Luego gastó otros 40 millones en la restauración, contratando a la empresa constructora de Tom para supervisar el trabajo, trayendo expertos en conservación histórica, ingenieros estructurales y artesanos especializados en técnicas del siglo XIX. La casa, que surgió tras 18 meses de cuidadosa restauración, era magnífica. Las paredes de piedra estaban limpias y rejuntadas, el techo se sustituyó por pizarra auténtica y las ventanas recuperaron su esplendor original. En el interior, se restauró la ornamentada carpintería y se devolvió el brillo a las baldosas del vestíbulo de entrada. La biblioteca se reabasteció con libros de la época, junto con la colección original de Luisa, y la bóveda situada debajo de la cocina se convirtió en la pieza central de la creación de Grace, el Museo del Patrimonio Hardwell, dedicado a los héroes anónimos que protegieron los secretos de la nación durante la Segunda Guerra Mundial. El museo abrió sus puertas en un frío día de noviembre, casi exactamente 2 años después de que Grace fuera por primera vez a ver su herencia. Por supuesto, la prensa estaba allí, pero también lo estaban grupos de veteranos, historiadores, escolares de todos los distritos de Pensilvania y gente corriente que quería ver el lugar donde se había ocultado la historia. Grace se paró en el vestíbulo restaurado, mirando el lema en latín sobre la puerta, Fortis in Fidei, fuerte en la fe, y sintió la presencia de su tía abuela como algo físico. Esto estaba bien, esto era lo que Luisa hubiera querido. Las exposiciones del museo contaban la historia de la Operación Hearthstone, de las familias que habían abierto sus hogares para ocultar la riqueza de Estados Unidos, de los soldados y oficiales de inteligencia que habían planeado y ejecutado el programa. Había fotografías de Luisa, documentos sobre su trabajo, cartas que había escrito durante esos años de guerra, y en el centro de todo, en una cámara climatizada que en su día había sido la propia cámara acorazada, había un único lingote de oro, el que Grace había encontrado en las escaleras aquella lluviosa tarde de sábado, expuesto junto con los libros de contabilidad y los documentos oficiales que acreditaban su procedencia. Pero el museo era algo más que oro. Grace creó un fondo de becas para niños de familias con bajos ingresos, financiado íntegramente con el dinero de su recompensa. La beca Luisa Hardwell proporcionaba matrícula completa, alojamiento y manutención a cualquier estudiante del condado de Summit que quisiera cursar estudios superiores. Solo en el primer año del programa, 20 estudiantes recibieron becas. También creó un fideicomiso para mantener la propiedad a perpetuidad, asegurando que el museo sobreviviera más allá de su vida y que las generaciones futuras aprendieran sobre este capítulo de la historia que casi se había perdido. La ceremonia estaba llegando a su fin, y los últimos visitantes eran conducidos amablemente hacia las salidas. Cuando la doctora Martínez se acercó a Grace con un sobre, le dijo,
Encontré esto durante la documentación final de la bóveda. Estaba en un compartimento sellado en la pared trasera, detrás de donde se guardaban los libros de contabilidad. Está dirigido al pelo. Grace tomó el sobre con manos temblorosas. El papel estaba amarillento, pero intacto, sellado con cera roja que llevaba la impresión del escudo de la familia Hartwell. Rompió el sello con cuidado y desplegó la carta que había dentro. La letra era temblorosa, escrita por alguien mayor, alguien que sabía que su tiempo se estaba acabando, pero las palabras eran claras. A quien encuentre esto, si está leyendo estas palabras, significa que ha descubierto lo que he pasado toda mi vida protegiendo. Significa que la cámara acorazada ha sido abierta, el secreto revelado, y ahora se enfrenta a una elección que yo nunca tuve que tomar. Tenía 28 años cuando los hombres de la OSS llegaron a Black Ridge Hollow. Me mostraron documentos sellados con el sello presidencial. Me dijeron que la casa de mi familia había sido elegida para cumplir con el sagrado deber de salvaguardar una parte de la riqueza de nuestra nación en caso de que ocurriera lo peor. Dijeron que yo sería la custodio, la guardiana, y que es posible que ese trabajo nunca fuera reconocido ni recompensado. Acepté sin dudarlo. No porque fuera valiente o especial, sino porque entendía lo que estaba en juego. Nuestra nación estaba en guerra. Gente buena estaba muriendo en el extranjero. Si podía ayudar, aunque fuera de esta pequeña manera, ¿cómo iba a negarme? La guerra terminó. Esperé órdenes para trasladar el oro de vuelta a Fort Knox. Esas órdenes nunca llegaron. En 1946 recibí un único mensaje codificado. Siga vigilando. Es esencial para mantener la seguridad. Se le informará. Luego, silencio. Décadas de silencio. Podría haberlo aceptado. Dios sabe que lo pensé en los años difíciles. Cuando el dinero escaseaba, cuando la casa necesitaba reparaciones que no podía pagar, cuando era viejo y estaba enfermo, y me preguntaba si había desperdiciado mi vida vigilando algo que nadie recordaba ni le importaba. Pero no lo acepté porque comprendí algo que me llevó años aprender. La verdadera riqueza no está en lo que encuentras, está en lo que decides hacer cuando lo encuentras. Yo decidí cumplir mi promesa. Decidí honrar la confianza que se había depositado en mí, incluso cuando nadie miraba, incluso cuando nadie lo sabría jamás. Y esa decisión, más que cualquier cantidad de oro, me hizo rico en lo que realmente importa. Si has encontrado este dinero, ahora te enfrentas a tu propia decisión. Puedes quedarte con lo que has descubierto y utilizarlo para ti. Nadie te culparía por ello. O puedes honrar el propósito para el que fue creado, proteger futuros, no fortunas. Elige sabiamente, elige con honor, y ten presente que, decidas lo que decidas, continuarás con un legado que comenzó mucho antes que tú, y que continuará mucho después, con fe y esperanza. Louisa Margaret Hartwell, escrito el 15 de octubre de 2019. Grace leyó la carta 2 veces, con lágrimas corriendo por su rostro. Louisa la había escrito solo unas semanas antes de mudarse a una residencia asistida, antes de la enfermedad que finalmente le quitaría la vida. La había guardado en la caja fuerte, sabiendo que tal vez nunca la encontrarían, sabiendo que todo el secreto podría morir con ella. Pero dejó este mensaje de todos modos, una última guía para quien quiera que viniera después. Mamá. Ellie apareció a su lado, ahora con 13 años, convirtiéndose en el tipo de joven que hacía preguntas y reflexionaba profundamente sobre las respuestas. ¿Qué dice? Grace dobló la carta con cuidado y miró a su alrededor, al vestíbulo restaurado, al museo que enseñaría a miles de visitantes sobre el deber y el sacrificio, al programa de becas que cambiaría vidas durante generaciones. Miró a su hijo, brillante y curioso, que crecería con oportunidades que ella nunca había soñado, pero también con el conocimiento de que la riqueza no significaba nada sin un propósito. Dice que tomamos la decisión correcta, le dijo Grace. Dice que tu tía abuela Luisa estaría orgullosa. Esa noche, después de que el museo cerrara y los visitantes se marcharan, las estrellas de noviembre brillaban frías y brillantes sobre las colinas de Pensilvania. Grace se quedó sola en la cámara acorazada convertida en sala de exposiciones. El único lingote de oro brillaba detrás de su cristal protector, testimonio tanto de lo que se había encontrado como de lo que se había elegido. Pensó en la mujer que había sido 2 años atrás, desesperada, agotada, ridiculizada por personas que no podían ver más allá de su propia visión limitada de lo que era posible. Pensó en el momento en que el suelo de la cocina se había derrumbado, revelando un secreto que había esperado 80 años para ser descubierto. Y pensó en todos los momentos desde entonces, en los que podría haber tomado decisiones diferentes, podría haber huido con todo el oro que cupiera en su coche, podría haber aceptado la oferta de Morrison y desaparecido en un cómodo silencio,
Podría haber conservado la riqueza para sí misma en lugar de crear algo que la sobreviviría, pero había tomado las decisiones que había tomado. Y al mirar a su alrededor, lo que esas decisiones habían construido, Grace supo que no cambiaría ni una sola. Este era el legado que Luisa le había transmitido, no oro, sino la comprensión de que el verdadero tesoro no se mide en dólares. Se mide en integridad, en valentía, en la decisión de proteger algo más grande que uno mismo. Incluso cuando el coste era alto, las luces de seguridad proyectaban largas sombras sobre el suelo restaurado. Grace tocó la vitrina una vez más, en un silencioso reconocimiento a la tía abuela a la que apenas había conocido, pero cuyos valores habían moldeado su destino. Luego se dio la vuelta y salió a la noche de noviembre. Pasó por la puerta de piedra tallada con su lema en latín, fuerte en la fe, y se dirigió a casa, a la vida que había construido, imperfecta, llena de retos, pero honesta, decidida y verdadera. Y en la cámara acorazada detrás de ella, el lingote de oro brillaba en la oscuridad, un recordatorio de que a veces los mayores tesoros son aquellos que decides no guardar.